Sin audio, dicen. ¿Estamos sin audio? Hola, chat. Hola, gente. ¿Cómo andan? Perdona, acá Franquito está jugando, ¿eh? ¿Ustedes juegan Balatro, chat? Mamá querida. ¿Ustedes juegan Balatro? Mamá querida. ¿Alguien acá juega Franquito. Balatro? ¿Conocen Balatro? Balatro, Balatrito. Yo conozco Balatro. Es muy buen juego. La verdad es que está bueno. Voy a avisar acá en el grupo que ya estamos en vivo. Hey. Ahí estamos. ¿Vos estás en gripeillo? Sí, estoy medio engripadillo, muchachos. Totalmente, exactamente. Hoy Franco está más churro que ayer. Muchas gracias, los muchachos. Pasión puntual. Franco, deja tu jueguito. Pasión sin audio. Benja o alguien que suba el volumen. Primera, dice Marcela. Juego Hola, de Marcela. virgen. Pásense, muchachos. Estamos en vivo, ¿eh? Estamos en vivo en Twitch. Vengan. Ya. Juego de virgen. No es de virgen. Es de Así táctica y de dicen, mentalidad. Así dicen. ¿Qué juegan ustedes? Full Manager, pero más de virgen es jugar Full Manager. Full Manager es muy de virgen. Pero funciona, si quieres saber de fútbol. Información. No empecemos Ya así. tengo, pero boludo, está tirando Chipivera algo muy loco. ¿Quién empezó? A ver, ¿pasamos? No quiero, no vamos a decir ese. Sí, vamos a decir. Borek. Buen fichaje, boludo, si se llega a dar. Contá. Según Chipivera, muchachos, según Chipivera, Adrián Alcaraz estaría muy cerca del Olimpia. Y bueno, es. Oico. A mí me gusta. A mí lo que me gustó del mundo Olimpia es las declaraciones de Benedetto. Bueno, hay que hablar también de eso. ¿Qué hijo de puta sos, Benedetto? Sos un plaga, pero te banco a muerte. Primero que nada, Bene muerto. esto va para el clip. Por las declaraciones que agarró y metió Benedetto. Bien, Benedetto, como tiene que ser. Hay que hablar como hay que hablar. Bueno, primero que nada, Benedetto, viniste, jugaste mal. Sí, Jugaste 12 de casi 30 partidos. sí. No hiciste ni un gol. Ni un gol hiciste. Fallaste 30.000 goles frente al arco. Tuviste 30.000 offsides. Después de esto, solamente hiciste una asistencia en 12 partidos que jugaste. Hiciste callar a la hinchada y me venía a hablar de tema de presión. Pero andate a la China, boludo. Hiciste callar a la hinchada, no aguantaste. No aguantaste la presión que hay en Olimpia y te fuiste. Eligió te partidos fuiste que jugar. sin gloria, sin pena y sin goles, sin nada. Eso es lo que yo veo de la talla de Benedetto. ¿Qué dijo Benedetto? ¿Quieren que les diga? ¿Qué Decí. dijo? ¿Sabes si no la tormenta? Ajá. ¿Ves que Benedetto fichó con Newell's? Porque un careta a la gran 7 pues dijo que en el fútbol argentino nunca más iba a jugar. Y En no Sudamérica importa. lo dijo. Sí, sí. Jamás Sí, se iba a sí, encontrar sí. en contra de Boca, no sé qué. Gran vende humo Benedetto, como siempre estamos acostumbrados. Pero por primera vez les tengo que dar la razón. Me gustan estos equipos que tienen este tipo de presión, porque fichó por Newell's. Y cuando no la tengo, me cuesta más. O sea, comparó el equipo mexicano ese que estaba jugando con Olimpia, en pocas palabras, por eso no viene metiendo goles, porque no hay presión por esos clubes. Ni en el equipo mexicano, ni en Olimpia. Claro, él viene, hace esto a la hinchada Qué fuerte. y dice que no hay presión. Cuando el demonio Vareiro se fue de Olimpia por presión. Se fue de Olimpia porque hizo 2 cagadas, Bueno. no aguantó y dijo, me voy. Yo tengo una Lo pregunta. mismo fue Benedetto. Entonces él inventó esa lesión. Pero para anda a festejar saber su qué, cumpleaños, boludo. O sea, para festejar su cumpleaños. y- ¿Será que es cierto entonces Y- ese rumor que se hablaba de que presentó hasta su compañero, bueno, su amigo en realidad, Marcos Rojo, el que tuvo que presentar que supuestamente estaba enfermo, que tuvo fiebre, no entrenó con Boca, ese fin de semana era el cumpleaños de Benedetto, que Benedetto tenía una pubalgia, creo que era. Que es el- Plusvalgia. plusvalgia. Una pubalgia. Para mí que fue todo bola, entonces. O sea, yo entiendo así, como hincha. No sé si. no, Porque pierde yo total al hincha de Newell le compadezco. Así en serio. El paquete que se lleva. Le compadezco, Mamita, el paquete que van a tener en su equipo, boludo. Déjate de hinchar. Madre mía. Déjate de joder, boludo. Hola, Isaías. Hola, los perros. Coque, ¿dónde es el cumpleaños? Por eso venís vestido de payasito. No se olviden que Coque se meó Muchachos, y... esto es de Slepar, muchachos. No se olviden que Coque se meó y babeó todo por Benedetto. Así terminó Obvio la que historia. sí, boludo. Así terminó la historia. Y así termina la historia. Olimpia no es para cagones. Así termina la historia.
Venís, tenés que jugar bien, rendir. Obviamente, sos todo lo contrario a lo que fue Prato. Prato vino, fue campeón. Prato se va siendo campeón con Olimpia. Benedetto, hiciste una asistencia en un clásico. Felicidades. Te vas sin pena, sin gloria y sin nada. Eligió partidos que jugar. O sea, él no quería jugar así contra los equipos con más bajos recursos. Quiero decir algo. Él quería jugar partidos importantes, Sí, hermano. sí. Prato jugó- también es una mentira. jugó A mí no 12 me calienta. partidos, boludo. Prato también es una mentira. Pero Prato por lo menos demostró en partidos importantes su presencia, Franco. Hizo goles claves. Pero tampoco es lo que te esperabas de Prato. De Prato Pero también él te esperabas. hacía jugar Pero al te Pero, amigo, esperabas ¿qué- más. qué- pero espera, te ¿qué- esperabas qué te- más de Prato. Pero Franco, pero te soy Olimpia no sincero. tenía equipo. Te soy sincero. Vos pero te vas a esperar demasiado de alguien que viene ya con casi con 36 años. Pero, 37 claro, años tiene Prato. y aparte- ¿Vos esperás que venía a marcar 20 goles con No, 37 no, años? no te pido Claro 20, que no. pero yo- El tipo vino, Se hizo lo que puso tenía los que hacer y fue pantalones. campeón. Yo pensé que iba a ser más diferencial de lo que fue. Eso es más. Pero lo fue que digo. diferencial, amigo. Para Pensé mí que iba a ser se más. O sea, vos, puso vos, los vos pantalones. solamente sos hater de Prato, nomás. No. Pero vos no veías los partidos de Olimpia. El tipo fue diferencial. Sí, sí, sí. El bueno, tipo fue ponele. diferencial mucho más que cualquier 9 que pudo tener Olimpia. Es más, ni jugó de 9, él no era Prato 9. fue jugador de partido importante. En Yo- clásicos apareció. En clásico metió, en Ahí dos está clásicos metió. diciendo, están diciendo en el chat. Sí, para mí no me pareció tan diferencial Prato. Me pareció un jugador que se podía Realmente- esperar un poco más de Prato siendo Prato y con toda la mística y con todo el borbombón Pero creo que no vino. viste nomás los partidos de Prato realmente. Para mí no Franco. fue diferencial, Belén. Para mí no fue Es diferencial. campeón, Pero no me Franco. calienta, no fue Este año ya diferencial. no. Este año ya no. ¿Cómo Bajó que su nivel. no? Para mí no es El diferencial. campeonato pasado, clausura. tanto la apertura como la clausura, fue un tipo Sí. diferencial, fue un tipo que jugó. Se cargó al hombre. No el me equipo. parece. Mr. Tense, vos sabés lo que tenés que hacer. No te voy a decir lo que tenés que hacer. Vos podés hacer lo que vos quieras, pues estás en una democracia. Pues si tú dices más otros años. Chico de Acosta fue más que Prato, soy Franco. Chico de Acosta se puede ir a la puta. Para la puta se puede ir Chico de Acosta. No se va a ir todavía de cerro. No sé, ¿qué va a pasar con él? Ojalá se le raje ya. Yo no me quiero a Chico de Acosta. O sea, yo demasiado me ilusioné, le tuve mucha fe. Pero evidentemente están en la boludas. Me dice ABC Deportes en Instagram, en colaboración con Chipi Vera. Hay acuerdo entre Olimpia y Libertad por Adrián Alcaraz y Robert Rojas. ¿Eh? O sea, tipo un trueque. A la pucha. Es verdad, poco. Para mí cualquiera mejor que Robert Rojas. Porque vos sabés que enviaron en un grupo ahora y me pidió mi opinión y yo. ¿Eh? ¿Eh? Espera, trueque entonces. Tipo, yo te doy Robert Rojas y vos me das AA. Pila doble A. Muy, Adri Alcaraz. muy. Sí. Libertad y Cerro llegaron a hacer eso también, Y Franco. ¿eh? con Alfio y con Maravilla, si no estoy equivocado. Pero negocio de Olimpia, Robert Rojas. Negocio de No me Olimpia. disgusta, ¿eh? Va, Olimpia, a mí yo te digo algo, para mí Adrián Alcaraz es un Sí. tipo que puede llegar a jugar. Él jugó muy bien en Guaraní, eso sí, no tuvo una buena temporada con Libertad, pero vayamos al caso que Libertad tampoco jugó Pero no le tenían no jugó a nada, igual fueron campeones, pero O no jugó a sea, nada también el segundo campeonato, ¿verdad? Es que tuvo O sea, roles no estaba- distintos. la apertura. Claro, Roles distintos en Guaraní como en tanto en Libertad. Exactamente, son de roles. Para mí Alcaraz es un tipo que en el juego aéreo El peor negocio de los te puede llegar a... ¡Pum! el peor negocio de los últimos 5 años de Olimpia. ¿Qué cosa? ¿Quién? Este. Robert. ¿Robert Este, Rojas? en Ah, general, no, todo este lo que negocio. trajo. Este negocio y ahora que Robert Rojas va a ir No le salió. trueque por No, Alcaraz. para mí el peor negocio que puede haber existido en Olimpia fue de esta temporada fue lo de Benedetto. No. No, pues, Benedetto por lo menos llega libre y cobra sueldo. Robert Rojas, ¿por cuánto llega? Robert Rojas lleva por menos de $1 millón. Y cambias por Alcaraz al toque. Pero, Yo no sé si Alcaraz vale eso. no, Está No, teniendo no buena vale temporada. eso. no, obviamente Pero- no, pero sí. Pero- Hablemos las mejor. cosas como son. Un negocio de Olimpia. Y le salió. Como Cerro también tiene su negocio, A- este es un negocio de A mi Olimpia. parecer le salió mal la jugada. Tuvo que rescindir contratos. Uno que realmente la cagó en pleno campeonato y tuvo que salir después del partido, tuvo que dejar el club, el demonio, por ejemplo. No rindieron los refuerzos. Yo creo que Alcaraz tuvo, como dice Es una Alan, realidad que hay que enfrentar. 6 meses buenos tuvo Alcaraz en Guaraní. 6 meses buenos. Ojalá no le vaya bien en Olimpia, porque soy cerrista, pero es probable que pueda recuperar nivel en Olimpia. O sea,
A mí lo que no me gusta es que, bueno, muy olimpista de mi opinión, pero te voy a dar mi opinión como, Ok. como ente Ajá. externo. Mm. Olimpia está esperanzado en recuperar jugadores. Están llegando jugadores que no están en nivel para jugar a Olimpia. Hoy en día sí. Hoy en día sí. Porque el plantel de Olimpia es muy bajo. Pero te estás trayendo jugadores para recuperar Cerro Porteño estilo. Todos, hasta ahora, todo lo que escuché son jugadores por Y recuperar. no tiene plata, Franco, para traer grandes promesas. Bueno, puedes traer jugadores más promesas que no tengan que recuperar, sino que vayan para arriba en vez Olimpia no tiene mucho para invertir ahora. Pero espera, pero Apenas espera. está pagando No, las ¿qué? inhibiciones para poder Para mí traer. que tiene. Para mí Olimpia Romeo Benítez es un acierto de la Gran 7. No, bueno. jugador a recuperar. Romeo y Capaz. Tiene 22 años, Franco, no Y es un jugador a recuperar. No es ni un No, no es ni un Iturbe que viene ya con 28 años, 27 a Cerro. No, no. 22 años nomás tiene, boludo. ¿Por qué? Es un jugador a recuperar. O sea, cuando vos decías recuperar, parece como que ya está retirado, pero ya está acabado. No, te estoy hablando que tiene un nivel bajo. Al Recuperar menos ese significa- último partido de Guaraní Trinidense, Romeo. No te hablo, no seas termo tampoco. Yo te hablo, yo te estoy hablando de recuperar nivel, no recuperar porque está viejo. Porque Romeo a préstamo. buscando Un año. recuperar nivel. ¿Por qué viene a préstamo? Porque tiene que recuperar nivel. ¿Qué otro habló Olimpia? Alcaraz tiene que recuperar nivel. ¿Qué otro habló Olimpia? Decimos otro fichaje. Y Olimpia tiene a Giovanni Boado, lo tiene a Mateo Seba Gamarra, por Ferreira. ejemplo. Giovanni también. Bobado no es un jugador a recuperar, es un jugador para explotar. Mira, Mateo es un Mateo jugadorazo, pero le faltó minutos. A recuperar. Otro Le más. faltó minutos. Son todos buenos jugadores, pero todos están en necesidad de recuperarse. ¿Por qué, por ejemplo, Olimpia no le llamó a Diego Fernández? Porque Diego Fernández tiene contrato hasta fin de Y año no con se Guaraní. puede romper Se puede. eso. Se Pero, puede romper, pero tenés Minita, que pagar. Un Capazo, jugador por el que yo invertiría, por ejemplo. Belén, capaz es un jugador a recuperar hoy en día. Pero Olimpia necesita. Obvio. Lo de Capazo sí te agarro. No, pero todos, ¿quién no es? El único Giovanni Bobado, el único que no es para recuperar. Pero Giovanni Boado también viene de préstamo, Franco. Pero no viene a recuperar, viene a explotarse en Olimpia. Pero ¿y por qué no? Porque no es un jugador que viene a recuperar nivel, viene a potenciar su nivel. Y para mí lo de Capazo sí, porque Capazo viene hace 6 meses no viene jugando. A recuperar. Ni entrenando, nada. Romeo Benítez a recuperar. Adrián Alcaraz viene a recuperar. O sea, Seba A ver, Ferreira a recuperar. Romeo, yo Y no me- quiero recuperar. Yo no creo que recuperar, pero sí de por ahí, estando en un. No sé, entrando en una sesión de pulida, yo creo que Pero ¿sabes por qué le va a digo? ayudar un montón a Bustos. Pero es que él viene a recuperar, No, no literal. creo. Pero Belén viene a préstamo para recuperar nivel y volver a su liga. Es para recuperar nivel. Están tratando de recuperar jugadores. Y es algo que suele hacer Cerro. Yo admito. No sé por Es qué un le fue- jugador, para mí un jugador parche. Para mí un jugador parche que te va a ayudar a solucionar tu problema en cierto tiempo. Olimpia lo que quiere es salir campeón de esta clausura. Claro. Cerro también. para es mí- exacto, Isaías, lo mismo. Solo Y que para chiquito. mí Olimpia está haciendo los fichajes, está haciendo en base a eso. Para mí Está haciendo- trayendo jugadores que realmente, o sea, por necesidad ahora, vienen de Dentro préstamo o de- no. No, y Olimpia Claro. solo. Pero evidentemente Olimpia va a pelear solo clausura, así es lo único que tiene. Con que leí por ahí que lo de Mateo Gamarra se cayó por ahora. Y yo te digo algo, entre todos los fichajes que se estuvo especulando esta semana, lo de Mateo Gamarra era el más difícil. ¿Por qué? Porque Mateo tenía que terminar primero contrato tiene contrato de préstamo todavía con Cruzeiro. Entonces había que ver ese lado. O sea, hay muchas cosas. El más complicado era lo de Mateo. Ahora hay que ver todavía si está lo de Capazo, que está cerca. Tenés también. Ahora sonó lo de Olimpia, estaba buscando 9. Había un 9 que había un nombre que estaba rondando por ahí, que ayer se habló mucho también. No te digo que se cayó, yo no sé todavía, pero sí sé que era el más difícil. Hasta ahí te puedo Ahí decir. los perros están diciendo, gatito a recuperar y tú vas a recuperar. No, ellos no van a jugar a recuperar. Ellos vinieron para retirarse en Cerro Porteño con lo último que le quedaba el combustible nomás. Solo No, falta la firma, dice. No, y- Saúl Salcedo y Fernando Cardoso no sonaron, pero no difícil. Ya Difícil. se De igual manera, obviamente, Newell's ya sacó el comunicado que ellos son apartados del plantel, no lo van a tener en cuenta, tanto Fernando Cardoso como Saúl Salcedo. O sea que van a salir del club evidentemente. Claro, lo más posible es que salgan de préstamo. Acá Chipi ya informa Saúl. que hay un acuerdo entre Libertad. Solo falta la firma. Solo falta la O sea, firma. ya es que es un hecho de que habrá un trueque. Robert Rojas, Acordaron un trueque, Olimpia y Libertad.
Saúl, Adrián Alcaraz. Adrián Alcaraz por Robo Robo Rojas. Saúl. Hace como tu hermano, Saúl. Hace como tu hermano que eligió el lado correcto de la historia. Buen fútbol, competitividad, torneo internacional. Hace como tu hermano. Muchas gracias. Ya llegó Capazo. Ya está en Paraguay. Sí, llegó al aeropuerto. Ya está en Paraguay. Acá estoy viendo que hay imágenes. Ya estoy a disposición y la verdad me hubiese... Franco, tu club no puede fichar y te quejas de los refuerzos de Olimpia. Menos se mueve en este mercado. Ricardo, 1, 2, 3, 4, 5. Manuel, el primero que debería ser autocrítico en su club sos vos, que sos hincha. Yo estoy dando mi opinión y creo que no está muy alejada de la realidad. Pero que sean termos y no quieran aceptar es otra cosa. Yo acepto cuando Cerro se caga y siempre digo cuando Cerro se caga. Qué loco. Eso se está viendo también. Lo de Capazo era obviamente lo que iba a estar más cerca. Realmente. Que mucho tuvo que trabajar. O sea, quiero saber más qué se habrán dicho Coto y Capazo, ¿verdad? Tío Coto, en el sentido, esa primera charla, ¿cómo habrá sido, verdad? Che, ¿sabes qué? Nosotros te queremos, te necesitamos, disculpanos si pasaron algunas que otras cosas en el pasado, eso ya queda atrás. ¿Cómo habrá sido esa primera charla entre Capazo y Coto? No sé. O la directiva, ¿verdad? Porque bien, ellos me imagino. Mm, Pero sí, Capazo. no sé, yo, por yo lo- desconozco información de adentro. Pero ¿quién fue el que dijo por la plata de Capazo podemos traer 5 jugadores? ¿Fue Coto? No, No recuerdo sé. quién fue. No Yo sé no si fue sé. Coto, fue Yo el no- vicepresidente, no fue no sé quién fue el que dijo eso. Aaron No sé Hay un si fue tema ahí. Aitor. Hay un tema. No sé quién fue el que dijo eso. Hay un tema grande, pero no estoy en condiciones para poder decir las cosas, de verdad. Capazo no se va a Olimpia por algo. Capazo se va a Olimpia por algo. Y ahora quiere volver por algo. Obviamente. Yo banco que Capazo vuelva a Olimpia, ¿verdad? Pero hay muchas cosas. Y va a cobrar más también, seguramente. De lo que estaba Es cobrando en un la primera orgullo, vuelta. o sea, a mí, para mí, el poder de la palabra. Capazo dijo, es un orgullo volver a jugar en Olimpia. Claro, claro. Obviamente. Es el equipo donde más brilló, fue campeón. El equipo donde brilla. Hubo una catarsis Sí. seguramente entre ambas partes. ¿sí o Obviamente. sí? Es que, te puedo ser sincero, ¿Qué? ¿Qué pensás? ya iba a ser. Bueno. Pero Capazo no jugó en Brasil. Le fue muy mal. Fue putadísimo por los hinchas. Pero Sí. no iba a tener lugar en Botafogo, bueno, en Vasco. ¿Entendés? Sí. Evidentemente va a querer volver a un lugar donde le van a querer, donde Obvio. va a querer estar, siendo que con el nivel que venía mostrando no había mucha salida de mercado. Capaz que es su lugar en el mundo también. Es capaz de lugar en el mundo, exacto. Porque viste que hay jugadores de clubes. Sí. Hay jugadores que rinden en un club. Así como el ejemplo que más utilizamos es Ferfer. En Guaraní. Guaraní. Ujú. Por eso digo, yo creo que Capazo la mejor opción que tenía es volver a Olimpia donde ya Se fue, dio cuenta. donde ya fue tenido en cuenta, donde ya tuvo un buen nivel que estar Sí. investigando un nuevo club donde ir, siendo que tenía una mala temporada en el Vasco, hay que decirlo. Una mala Sí, temporada en el Vasco. por eso no se Pues- le tiene en cuenta en ese entonces A Capazo. a Capazo, claro. Porque pasa, el fútbol brasilero es Jodidísimo. jodidísimo. Y él no es muy rápido Es para el fútbol difícil. brasilero. No. Y a lo que voy es que Sí. hizo la mejor jugada que podía haber hecho. Me Porque por como el nivel que tenía Vasco, era difícil llevarle a otro lado y empezar de cero. Lo mejor que podía haber hecho es volver a Olimpia. Coque, donde ¿qué ya hace en está el lugar de jefecito? Y no vino el jefecito hoy. El Jefecito jefecito está trabajando, pero desde su casa hoy tenía que descansar también porque Y vos no estuvo- la mensajea como él te mensajea. ¿Qué le voy a decir? Y él te mensajea y te mete ahí. Pero el ya avisó. Él te mete unas tocaditas ahí cuando vos faltás. Ah, cierto. Todos estamos cansados, ¿eh? Todos estamos cansados, ¿eh? Vos también te metió unas tocaditas a la vez que faltaste. Sí, siempre hace eso. Mal educado, ¿eh? Por eso yo no falto. Un mal educado, ¿eh? Encima yo nunca falto. Una vez falté. Un mal educado ese jefecito. ¿Me puedo ir al baño? Día pesado. Día pesado. Día ¿Me pido al baño? pesado. Métele. Ah, mira. ¿Qué episodio? Tu profesor me va a Ayrton, decirte que sí o no. ¿Ayrton qué? Ayrton Costa no viaja al Mundial de Clubes. Y porque ella robó. ¡Qué loco! ¿Y qué si robaste? ¿Qué te vaya a Estados Unidos? ¿Te van a aceptar luego si sos bandido? ¡Qué loco! Este tema de la visa, che. Claro. Gente, gestionen su visa, que Paraguay va a ir al Mundial. Les voy a dar una recomendación, chat.
Antes de tener historia criminal, trance nomás ya antes. No, mentira, no es la recomendación, esos van a ir presos también. Pero si no quieren tener, si quieren ir a Estados Unidos, si van a hacer cagada, trance nomás antes que llegue a la fiscalía. Tenemos que seguir hablando un poquito de fútbol porque el Cerro Porteño me tiene demasiado preocupado. No tengo... ¿Qué hay por Cerro Porteño? ¿Viste que Jasó esta semana? ¿Qué hay en Cerro Porteño? Jasó, Hay algo muy importante que está sucediendo en Cerro Porteño. ¿Qué es lo que tiene Cerro Porteño ahora mismo? Doble D. Deudas y dudas. Deudas, Y- deudas y dudas. Nada más. Nada más no es en Cerro Porteño. Deu- Y octavos. Pero ¿Y qué pasa con el tema de las inhibiciones? O sea, no hay ni siquiera información O sea, sobre posibles refuerzos. el refuerzo es recuperar el nivel de Alan Soñora y ya pirón. No, no hay nada. No, pero en serio no, te digo. no. No tendrá refuerzos, Cerro. Y los perros hablan de posible fichaje, el área. Yo creo que se va a pagar por cómo se está. Te están tirando como si fuesen. No estamos inhibidos. ¿Dónde ellos entrenan ahora? ¿Dónde están? Ahora mismo Cerro está intensificando trabajos de pretemporada. Pero Está acá no va a en la Ribrero. sede de Comebol. Ah, en la Y después se van al CIDE para jugar amistoso versus Reco y dos más. Seguramente Racing. Ya que va a jugar contra Olimpia, normalmente hace eso luego. Va a jugar Racing, Cerro, Racing Olimpia, me imagino yo, intuyo. No hay nada Gatito no se confirmado. mueve. No, Gatito se se queda va a al quedar final. a Bien Cerro. sentado. No. Vos sabés que yo después, sí, me da un poco de miedo porque acá nomás está. Acá nomás está. Gatito, acá está. Vos sabés que después de ver las eliminatorias de Gatito, que yo había mencionado acá, de que a mí me generó un poco de dudas y todas esas cuestiones, y que acá yo dije que quería que el arquero titular de Cerro sea Alexis Martín Arias, a mí me gustaría que vuelva a ser titular Gatito ¿Por qué? en Clausura. ¿Se merece? No sé si se merece o no, pero A pero mí me- sabes que se nota que lo recontra mega bajoneo no ser titular en Cerro. Yo le quiero mucho a Gatito, le quiero mucho, pero... ¿Con qué cara yo me voy a decir a Alexis Martinaria, vos tenés que ser suplente? Porque, No, Porque- el tipo demostró. porque, Se y no ganó. tengo un porqué. Dígame tres cosas por qué tiene que ser Alexis Martinaria suplente. Tres cosas, No dos hay. cosas, una cosa. No hay. No hay una, no se puedes, merece. no puedes ir a decirle, che Martinaria, vos tenés que ser suplente porque... Pero por lo menos hacerlo jugar al Gatito en una de las copas. Da los minutos. Paraguay. Copa Paraguay o Clausura y le, Por ser arquero de selección. ¿no? y le no. A lo que voy más es que se nota que le bajoneó totalmente el tema de ser suplente en Cerro Porteño. Se vio en esos partidos de la Albirroja. Al menos yo lo sentí así. Yo pensé que Cerro iba a cambiar de técnico ¿Eh? en algún momento. ¿Para el Clausura? Sí. Me hubiera gustado que no esté más Dieguito. No, si ya se congeló la situación. No, obvio, pero me hubiera gustado que se arranquemos de otra manera, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Martínez pinta para que... Si Cerro se elimina contra Estudiantes, ya no se le banca a Martínez. Yo no le banco más hace rato. No, pero ya me asumo que ahí ya totalmente va a desaparecer el apoyo de... ¿Pero qué apoyo hay? El apoyo y de la De la dirigencia, ma. Y eso a eso me refiero, si la dirigencia nomás lo que decía. Para no aceptar su cagada. El público No, pero así pues, la dirigencia si puede quiere siempre... echarlo, no le va a echar. Si Pero la dirigencia lo que decía. La dirigencia lo que tiene que echar culo es aceptar que hizo una cagada, pero van a aguantar hasta lo último. Así puede funcionar la dirigencia si es su decisión Y traerles. bueno, pues no le conviene también por todo el tema. Claro, Ya le chupan, huevo. pues, están se van por a ir. irse también lo de la directiva, ¿verdad? Pero el tema nomás es que no, capaz no le echan por esa cuestión justamente de dinero. ¿Ustedes creen De que pagar otra vez. yo tengo... ¿Ustedes creen? Yo creo que en Cerro declararon SOO nomás ya ahora que están de... que se van. Declararon SOO. SOO. No se sabe de fichaje, no te hablan de si vamos a levantar, no vamos a levantar, porque... Cerro para mí ahora está en una nube. No se habla de Cerro. Nadie habla de Cerro. A la hay deriva. no hay noticias de Cerro. La noticia fue que Alan Benítez se fue a Inter. Después, nada. Gratis. No hay otra información. Gratis. No te olvides, Belén, que Alan Benítez habrá sido el capricho más estúpido que tuvo nuestra dirigencia.
Porque ni para hacer plata no sirven los grandes genios y magnates del negocio. ¿Por qué? Alan Benítez llega gratis de Libertad. Se va gratis a Minnesota United. Vuelve gratis a Cerro. Y ahora se va gratis a Internacional de Brasil. Porque yo entiendo que los dirigentes de Cerro son todos negociadores, grandes empresarios con mucho dinero y que saben manejar estas cosas. 2 veces te salió gratis un jugador. 2 veces. Y la segunda era más fácil venderle que en la primera. ¿Sabes? Eso obvio. Me parece que sí. Eso obvio. Eso obvio. Pregunto, yo estuve con Alexis Mariña el día del partido de Paraguay. ¿Eh? Estábamos jugando play. Y con Alan Núñez. ¿Cuándo? ¿Brasil-Paraguay? El día que nosotros estábamos ahí en la costanera. ¿Eh? Ahí estaban ellos. Jugando piqui. Con Pavón. Yo estaba ahí. Ah, mira, dato random. Se fueron a Calidad. la costanera. Sí. me Ah, quiero pero ellos mucho. no estaban de pretemporada. No. Ah. O sea, hoy creo que empiezan. Ah, estaban de vacaciones. Ah, estaban de Y licencia. después se van al CIE. Robert Rojas va a ser Maldini contra Olimpia. Cheque onda Coque está 15 minutos, después aparece 1 hora cagando. Ah, ni bollo. Está en el baño, está en el baño. Se fue a tomar agua. Se fue al baño también. ¿Qué dice? Robert Rojas va a ser Maldini contra Olimpia. Sí, no duden eso. No duden. Alan Núñez, un tipo que fue muy querido por Víctor Bernay. Y seguramente lo lleve. ¿A Guaraní? Sí. ¿Vos crees? Sí. Mm, Pero te quedas sin lateral derecho. y sí. Pero va a ser titular. ¿Qué quiere el jugador también? El jugador no quiere minutos. Yo no entiendo por qué nunca se le dio chance. No sé qué pasa con él. El jugador no quiere minutos. Él quiere ser titular, quiere jugar. Yo creo que debería ir a Guaraní a préstamo para poder recuperar nivel. Porque es un tipo que se merece jugar. No hizo ninguna. No sé por qué fue tan castigado. Robert Rojas seguro le mete gol a River y es figura, dice. Real. Ley del ex. Real. Ah, pero por Libertadores sí puede inscribirse, ¿verdad? Porque es como que se abre otra vez el proceso para poder inscribir jugadores, ¿verdad? Sí, se cambió. Exacto. La prima que ganó Alan Benítez es mucha platita, Franco. Y seguro. Sí. Pero obvio. Antes no se podía, ¿cierto? El tema de inscribir, o sea, que un jugador juegue en el año la misma competencia por 2 clubes. Pero ahora, con este formato que tiene la Libertadores desde que asumió Alejandro, es que sí se puede incluir. O sea, en esta pausa se abre otra vez se da una apertura para poder hacer la reinscripción de jugadores. Yo estoy muy preocupado por mi club. Porque uno, la hinchada ya no le cree más a la gente que está manejando el club. Es rara la situación de Cerro. 2, siento que he declarado un SOO. Y 3, es como que Cerro no está en octavos. No olvidamos que estamos en octavos de final de Libertadores. Porque estamos en octavos, llegamos a octavos de final. Pero es como que Como que Hasta ahí. se minimizó todo. octavos ya está ahí. Para mí no estamos ni buscando pelear, una vergüenza. ¿Qué dice? Franco, imagínate a Robert Ergas No, muy triste. marcando a Medina de Estudiantes, dice. A partir de octavo, sí, así mismo Isaías. Ahí lo que voy, pues eso me pone nervioso, porque Olimpia, aunque sea también igual de desastre que Cerro últimamente, bueno, el último año realmente, el último apertura, por lo menos busca la manera de hacer plata. Le vi a Olimpia vendiendo Fortnite, su estadio en Fortnite, y después le vi, tenían su NFT, vi también que en este préstamo de Zavala, que es súper extraño, al final le termina ganando guita a Olimpia. Sí. Mueve por lo menos Olimpia, aunque tenga deuda. Se mueve por lo menos la dirigencia de Olimpia. No sé si estrategia, innovación, no sé qué es, pero por lo menos se mueven. En Cerro no se mueve ¿Quién es el nadie. vicepresidente de Cerro ahora? Carrizosa. Petengil. Ah, Petengil. Sí. Pero por lo menos se mueven en Olimpia, Belén. Ninguno de los dos yo veo que se... En Cerro se peleaban con el dueño de Arcoiris. ¿Eh? Si el dueño de Arcoiris quiere ser también presidente, El se pelean señor- entre ellos y después ya no le da más guita. Una ¿El señor vergüenza. Ortega? Sí, se pelean todos ahí ¿El entre señor ellos. Ortega quiere ser presidente de Cerro? Y quiso ser su quiso ser, ¿no? Mira un poco el señor. Re quiso ser. Rafael era su nombre. Sí. Con todo respeto lo consulto. Rafael ¿Entendés? Ortega creo que. El Estoy señor. cansado. Y estoy cansado de que la misma gente que... Ay, No. No te van a enojar. nervioso tengo, nervioso va? estoy. Che, ¿Y Coque te puede decir? ¿Eh? Coque, Está feliz. escúchame lo siguiente, aunque estés recién cacoteado. No, espera. Escúchame un poco. ¿Cómo me puedes decir esto? Mira, Sí. mira lo que yo siento A con ver, Olimpia y espera, lo que espera. yo siento con Cerro. Escúchame. Decime. Mira. A ver. Olimpia actualmente está igual o peor que Cerro. En
¿En todo sentido? Y en competencia, después de clausura actual, no te digo hace 3 años Cerro, no ganan lo que quieras. Actualmente Cerro y Olimpia están mal. No ganaron, no compitieron y Olimpia tampoco está en Libertadores. ¿Cuál es la diferencia que yo veo? Lo que está diciendo la Belén. Que en negocios, en plata, en inversiones, Olimpia por lo menos se mueve y trata de hacer algo nuevo. Venden en NFT, pusieron la cancha en Fortnite, este trato con Zavala que se vio muy pocas veces en el fútbol paraguayo. Busca también la manera Olimpia de sacar un rédito económico, busca la manera de innovar, busca cómo seguir a flote. Es cierto que en Cerro les chupa un huevo. De hecho que hay más cosas, Dan. Olimpia busca mucho el tema de los socios. Sí. Porque te digo, por ejemplo, cómo me pasa ser soy en Olimpia. Justamente a través del programa que hacemos en Olimpia Media, siempre recordamos a la gente que se tiene que asociar. Olimpia, por ejemplo, si vos te vas y pagas al contado tus cuotas atrasadas, tenés 50% de descuento en las cuotas atrasadas al contado. Ah, sí pagas el contrato. Claro, ¿Qué sé yo? Si ponele, dejaste de pagar mucho tiempo, 2 años y tenés una cuenta de 1 millón. Entonces Bien. vos te vas y te pagas 500.000 y volvés a... Busca la manera de estar a flote, Belén. Busca la manera. se busca Y es mucho la bueno, manera. Y en Sí. pero te voy a decir una comparativa en Cerro. En Cerro, el socio se va a ver el balance y termina cayendo los barras todo transado por la dirigencia de armar quilombo. Pero así no es. Esa es la diferencia. Pero vos sabés, Franco, Puta, digo. que hasta la barra, hasta la 79, está tan organizado todo que ellos, por ejemplo, la 79 tiene su marca. Y que tiene es su tienda en el 79. club. Y son prendas ¿De la 79? de la 79 que se venden en el club. Y un porcentaje va, o sea, creo que la gran mayoría de porcentajes voy desde el desconocimiento, pero sí sé que se venden en el club. Hay plata para lo que es la barra, para solventar los gastos que se hacen yendo a partidos de visitante, como también tema de entradas, tema todo. Y otra parte creo que va al club porque, bueno, se venden claro. dentro de las En Cerro instalaciones no del club. funciona la página web para asociarte. No funciona. ¿En serio? Y te vas como socio a ver qué pasa y te cae la barra, arma un quilombo, sale a mí como si fuésemos enviados políticos. Es una vergüenza el Cerro Porteño. Y no se está moviendo. Y no están haciendo nada. Y no buscan cómo mantener a flote. Y si buscan, lo hacen debajo de la mesa. Debajo de la mesa. No nos olvidemos hace poco que había un jugador en Cerro que estaba hace 5 años a préstamo y nunca jugó en Cerro. No me acuerdo ni su nombre, en Curepa. Eso es cierto. Es una vergüenza. Hacen negocios con el club, no para el club. Hacen negocios con el club, no para el club. Y los perros están cansados. Están cansados. No anda en serio. Y están Ah, mira, no anda, en serio. nada. Mira, a Claro ver. que no anda. Mostrá que poco, no Belén. anda. Mostrá, mira. Dice página mantenimiento. Claro que no anda. Ahí abajo dice página de mantenimiento. Estoy con... Claro ¿Está que cansado, no jefe? anda. Claro que no anda, evidentemente. no tiene ¿Y qué es lo que anda en Cerro si ni la página web no Pero anda? no tiene departamento digital. Vos sabés lo que se quiere hacer, Dan. No, Oye- eso es lo que me picha, por lo menos Oye, lo que busca estaba... la manera. se va a buscar la manera Todas las de... secciones, mira. Sí, no funciona. Asociate tampoco. Ah, Cerro una empresa para estar manejado por empresarios, Pío Andrés. Claro que Cerro una empresa que está Asociate yendo a la ahora. quiebra. La foto. No, pero mira la foto. Franco, mira la foto. De la- Yo le puedo decir algo a la gente. Churí con la camiseta desde el 2022 por ahí. ¿Saben qué podemos hacer? Le pagamos un curso. Sí. Mira, un curso. 2 millones de meses el curso de coding, de hacer informática. 2 meses. Y le pagamos a Luciati para que aunque sea haga algo. Para que restaure la página. Algo tiene que hacer Luciati también. Fea su página, la verdad. Una vergüenza, Claro que... Y si Cerro se está manejando como una empresa, yo entiendo que la gente dice Cerro se maneja como una empresa, pues tan grandes empresarios. La empresa está en la quiebra, la empresa está con deuda. Mira, un poco La empresa dice- no está a flote, la empresa no se mantiene. Dice, si tenés una deuda, puedo refinanciar. Si tengo una deuda, puedo refinanciarla, dice. Y dice, si tenés una deuda acumulada de años anteriores, puedes solicitar una financiación y pagarlo en cuotas mensuales a la par de tu cuota del año corriente. Bueno, ahí hay una diferencia. ¿Sabes cómo hace Olimpia? Olimpia te financia de una manera diferente. Porque Olimpia te dice, bueno, ¿cuánto debes? ¿1 millón? Ok, tranquilo. Ahora ya no debes nada, empezá a pagar y si querés ser vitalicio, cuando seas vitalicio, paga ese 1 millón que tenías de deuda. Ellos pasan esa deuda
corren para lo que va a ser para ser vitalicio. Bueno, ahora ya está, sos vitalicio. ¿Te acordás de ese 1 millón que nosotros te perdonamos? Ahora tenés que pagar para ser vitalicio. Es así. Acá hay un plan para asociarte. ¿verdad? Pero no sabes, ¿será que está actualizado eso? No, espera, te voy a mostrar. Pero mira, ese era de la camiseta del 2022, 2021, por ahí. Dice, ¿cuáles son los planes para asociarse? ¿Verdad? Si a él le interesa algún cerrista, pero es del 2023. Hace 2 años. No. Está en decadencia, cerró hace mucho tiempo. Ya declararon Sobón el club. El banco anterior está todavía. Claro, Visión Banco, dice, ni existe más Visión Banco. Estas cosas no te ponen nervioso. Espero que uno. esto ayude a que de verdad, o sea, por una cuestión de respeto a los hinchas cerristas, que esto, por favor, se actualice. Pero Belén, No es por mala, o sea, mi parte al menos no es mala onda, que actualicen por respeto a sus hinchas. vos pensás que no respetan, vos pensás que a la dirigencia le importa al hincha. Exactamente, decano. Exactamente. Vos pensás que al dirigente le calienta al socio sabiendo que el 90% no quieren que sigan. Vos pensás que yéndote a hacer un balance, siendo hincha, siendo socio, no te dan el balance y después venga a la barra a Marquilombo. Vos pensás que le calienta al hincha. No le importa. Le importa. Siempre digo lo mismo, estoy cansado que la gente quiera buscar beneficios con el club en vez de buscar beneficios para el club. Buscan beneficios con el club. Y es tristísimo. Es tristísimo. Y no pega. Y uno está así, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bueno, voy a leer un tuit de Pepi Torres. Adelante. Dale. Justamente estamos modo Cerro Porteño y dice que hoy retoman las actividades tal cual Franco estaba mencionando en sede Conmebol. Un par de prácticas más en Asunción y luego se trasladan al CIDE. Por ahora confirmado un amistoso con Recoleta, como dijo Franco, y habrían 2 más. Si bien persiste la inhibición que dictó FIFA el 28 de mayo, ya trabaja en el mercado de pases. Prioridades: 2 laterales, 1 por zona, un volante mixto y delantero. Y una vez que Cerro Porteño sale de la deuda con Bolívar por Fran da Costa, podrá fichar. En cuanto a salidas, vence el préstamo Celaya, Cerro Porteño por Melgarejo. Sí. No continuaría. Obviamente el lesionado está. Lo de Alan Benítez, que ya sabemos que iría antes de fin de mes a Brasil para el Inter. Diego León está tramitando documentos para poder viajar a Estados Unidos, donde se va a sumar al Manchester United. Sí. Sergio Araujo no va a continuar. Fue a Sí. Buenos Aires para una revisión médica de la rodilla y necesitará pasar por quirófano, lo cual dejaría sin jugar durante el tiempo restante de su contrato, o sea, hasta diciembre de este año. Alan Núñez y Daniel Rivas tendrían chance de emigrar en este mercado. El primero es pretendido por Guaraní, Alan Núñez, como dijo justamente Franco. Y se habla también de que el segundo, o sea, Daniel Rivas, posee contrato hasta fin de año y ya había sido buscado por el Liverpool de Uruguay en enero y no descartan intereses del campeón de la apertura uruguayo de nuevo. Alan Soñora sentó base para lograr salir, pero hasta aquí no hubo novedad al respecto. Gatito tendría opción de ir al fútbol norteamericano tras frustrarse su regreso al Botafogo. En caso de darse, Cerro Porteño buscará un guardameta en la ventana de traspasos, dice. Sobre refuerzos, lo más cercano es la llegada de un lateral izquierdo y un volante. Según Pepi entendió, existe también posibilidad de que llegue un lateral uruguayo. Y le han descartado que se trate de Robert Ergas. En tanto que en las demás posiciones, las búsquedas estarían en la Liga Profesional de Argentina. Por de pronto, confirmado el regreso de Alan Romero, quien estaba en Guaraní. Y en los próximos días habrá novedades sobre acuerdo o no con Josué Colmán con miras a su regreso al ciclo. ¿Crees que este día lo va a pasar? ¿Qué? Cerro, pues, ve que los errores se aprenden. Los dirigentes no aprenden y vuelven a intentar siempre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué? Ve como yo ya le tengo calzado a mi club, ya le tengo fichado cómo funciona y cómo se manejan. ¿Qué va a pasar con Cerro Porteño? ¿Qué va a pasar? Van a traer los pedidos de Martínez y Martínez se va a ir a los 3 meses. Y te va a quedar con un mono de 5 jugadores que al próximo DT no le van a gustar. Porque siempre pasa lo mismo. Y no aprendemos. Los jugadores son del club, no del director técnico. Los jugadores son del club. No es que el director técnico se va y le lleva sus paquetes. Pregúntenle a Manolo. Cúmplanle lo que pida Diego Martínez. Cúmplanle si a los 3 meses se va a terminar yendo. Sabiendo cómo somos. Vamos a traer jugadores del técnico. Que seguramente sea el mismo representante. Pero vamos a dejar de joder, boludo. Una vergüenza es.
Una vergüenza, vamos a traer lo que pide el técnico, se le va a rajar al técnico y vamos a quedarnos con 5 jugadores que al fin del año se van a terminar yendo. Porque pasa en Cerro siempre. Pasa siempre. Hacen las mismas cosas y siempre te damos una oportunidad, Cerro. Siempre. Tóxicos sos. No Cerro, los dirigentes. Mira, acá cuenta Bruno Pont. ¿Qué dice? Dice Bruno Pont que cuenta Adriano Zavalli. Que Cerro Porteño está en el interés concreto de Federico Rica. Federico Rica es un defensor. Defensor que actualmente juega en el OH Leuven de Bélgica. OH Leuven de Bélgica. Tuvo, según Transfermarkt, tuvo 23 partidos y un gol. Más que Benedetto. Bienvenido ¿Sí? a nadie al segundo más popular de Paraguay, dice ahí en el comentario. Mira, este jugador estuvo en Danubio, se fue al Málaga, Málaga al Brujas, Brujas al Leuven. Sí, está desde el 2020. Bueno, desde ahora. Bueno, está libre ahora. Está libre. Terminó su contrato con el OG Leuven y está buscando club. Estuvo en el Málaga, en el Brujas. En el Brujas estuvo en 2022. Jugó 3 años ahí en el Brujas. En el Málaga estuvo en el 2019, pero estuvo más tiempo en Danubio. Tiene 30 años. No, perdón. No tiene 30. Sí, tiene 30 años. Tiene 30 años. Está bien. Desde el 94 es nuestro Federico Rica. Pero bueno, primero que nada, Cerro tiene que anunciar que levanta la sanción también. Puteen a chat. Puteen. Voy a habilitar audios. Adelante. Si tenemos. Bueno, Susan, tenemos. Los perros, buen día. buen día. Che, yo le mensaje a Marco porque pensé que no estaban en vivo en YouTube. A veces me confundí nomás, pensé que otro programa estaba dando, porque mi librito que estaba ahí con usted había sido Franco y Belén. Franco, yo te iba a decir algo, Franco. Sí, me río. Así, yo considero limpista, ¿verdad? Pero yo vivo acá cerca de La Olla y tengo muchísimos amigos que son de la Peña, luego de Cerro. No te voy a decir cuál Peña, ¿verdad? Y vos sabés que ellos están en contra de Zapac, estuvieron hace la última vez que hubo votación y de repente Zapac le dijo que le iba a pagar a todo su carnet de socio por un año y todos se fueron con él. A platazo limpio, le compra los votos de los perros también, Franco. O sea, si en nuestro país mismo se hace eso, pero qué menos serían los clubes. No me quiero ir preso. No voy a decir que si es así o no es así, no sé. Yo no sé de esas cosas. 098 15 21 No 80, sé si se pasa en muchachos. el fútbol paraguayo. No me quiero 098 15 21 80 para la gente que quiera enviar su audio y descargarse si quieren. Puede ir cambiando de música, Benja. Magoman, no. No. Era otro nombre. Que por el caso. ¿Por qué? A mí me gustaría saber qué pasa en mi club, pero nadie sabe. Creo que ni vos sabés lo que pasa en tu club. Imagínate que vos sabés lo que pasa en tu club. Claro. Yo creo que ni el presidente de Cerro sabe lo que pasa en el club. Hay mucha info que corre todos los días. Obviamente nunca podemos dar la info oficial. Pero eso sí. Se hablaba. Ya está con todo. Olimpia está, claro. Ya llegó Capazo. Ya justamente Ariel y Fran ya le estuvo entrevistando también allá por el aeropuerto. Hoy a la mañana llegó. Capazo a las 10:30 más o menos salió de donde estaba. Llegó recién, acaba de llegar. Y nada, filtra todo nomás. Ya algún día te van a echar de OM. Y bueno, el día que me echen yo voy a... no voy a filtrar, ¿verdad? Pero bueno. César, ¿no eras de Cerro? Bueno. Tener un adelanto, porque. Tengo un adelanto, vamos a jugar con remera blanquinera. Hasta ahí te puedo decir. Hay mucha info también sobre los próximos amistosos que va a tener Olimpia. Más yo me preocupa Cerro, hermano. Y eso. No sé de qué agarrarme para estar esperanzado. No. Siempre yo me agarraba de algo para estar esperanzado. Pero el tapado falta todavía. Allí dijiste que iba a salir. Y está ahí. Está ahí. Está. Hay dos. Hay dos que están complicados, pero se está yendo. Hay que ver. Cuando salga, sí, vamos a decir,
Cuando no. Tampoco te puedo decir ahora porque estaría faltando en contra de la confidencialidad y puede ser muchas cosas también. Enciso al Porto, ya está tirando Velázquez. Se sabe lo de Racing, claro. Nacionalidad no va a decir, no. Y entre nomás, o es argentino, o es paraguayo, o uruguayo. No hay más. Buen día. Qué bajo cayó Pasión, muchachos. Curita porque en el hecho no le pagaba más, ahora conduce el programa, vio. Qué bárbaro. Curita es guaraní, no es guaraní. Curita, encima la gente primero me critican por el lente, después por ¿cómo es? El canguro que traigo. Me dicen que soy un payasito por traer este canguro. Vámonos, muchachos, esto es Def Leppard. ¿Ustedes conocen Def Leppard? Por lo visto que no, ¿eh? Gente de cultura, sabrá y dirá. Buen buzo. Muy más de 30. Pero bueno, no pasa nada. ¿Puedo conocer Def Leppard? Conozco. Y bueno, entonces ahí está. No escucho, pero conozco. Que es cierto que... Viste, ahí el decano conoce, el decano sabe, papá. El decano sabe. Felicidades, Coque, por el campeonato. No, todavía no hay que felicitar, muchachos. Está. Coque, doctor Francia, usaba ese hoodie. ¿Usted creen que Enciso va a jugar en el Inter? ¿Dónde vos crees que va a jugar Enciso hoy en día? En el Porto. Porto. Yo quiero que ¿Dónde vaya al Porto. querés? Yo quiero que vaya al Porto, que juegue, que se le venda caro y vaya a un club grande. Porque el Inter... Sí, decano, vos sabés. Creo que no va a jugar. Preferiría que juegue y gane nivel. Yo creo que también. Tienes Mundial de Clubes. No sé si está en Champions. Sí o sí el Porto está en Champions. Pues, el Porto está A ver malo cómo en Champions siempre. cómo terminó la Liga de Portugal. Benfica y Porto sí o sí Champions. Aunque sea Europa va a terminar. No puede no haber jugado. Te voy a decir cómo terminó la Liga de Portugal. Aunque sea Europa va a jugar. Y terminó tercero. Eso es lo que tengo que ver bien dónde. Porque mira, pues el Sporting de Lisboa. A 11 el Sporting de Lisboa quedó. Enciso Lautaro, pero yo no sé si va a jugar. Tenés Turán también ahí. Porto va a Europa League, dicen. Lo más posible es que sí, ¿eh? A mí me gustaría que Enciso juegue y se desarrolle como futbolista. Pues tiene mucho por desarrollar El Inter sí o sí va a jugar Champions, eso sí. Porque Enciso tiene mucho por desarrollar todavía. Un jugadorazo que tiene todo el talento. Pero no se estableció en la liga inglesa. ¿O no? O sea, sabemos que es un jugadorazo que tiene un nivel y que puede ser fundamental en todo, pero... En el Porto va a jugar y tiene que jugar. En el Brighton no jugó lo suficiente. En el Ipswich agarró al final. Yo creo que tiene que jugar y tiene que ir al Porto. El Sporting va directamente a Champions. El Benfica va a jugar desde playoffs de Champions para llegar a lo que es la liga, vamos a decirlo, pues ya no hay más fase de grupos. El Porto va directamente a Europa League y el Sporting Braga juega los playoffs de sería la pre-Europa League, vamos a decirle. También el Benfica juega la pre-Champions y el Santa Clara juega la Conference. Santa Clara, no Santa Clara el colegio, ¿verdad? No el colegio, muchachos, así que eso, el Santa Clara juega la Conference. Pero si va Enciso al Porto, jugaría Europa League. Ahora, si va al Inter, es obvio, va a jugar Champions porque el Inter salió segundo en su liga. Después, el Inter... Espera. Ah, no, este ya es el nuevo. Este ya es casi me... Porque decía que el 63 millones salió Mostantono. Bueno, el Inter jugaría Champions. Junto al Atalanta, la Juventus y el Napoli. Ya después los otros juegan... Sabes bien, Ariel Muñoz. ¿Qué cosa? Chau, Andrés. ¿Por qué? ¿Te van a banear? No, no te van a banear, tranquilo. ¿Por qué te van a ganar? ¿Qué dijo? No. Basta, Andrés, ¿eh? Así no te vamos a banear, pero... No, el Twitch la va a banear. ¿Twitch? Sí, por... ¿Ah, legal? Puede joder la bola. No se puede. Evidentemente pesa la nacionalidad. ¿Para vos Mastantuono merece valer 65 millones? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Es totalmente diferencial los 17 años. Por algo más todo el mundo lo quería, ¿verdad? Yo siento que un pibe así de... con tanto potencial de 63 millones y una apuesta...
Para mí, Pero una, te puede para salir mí es o una... muy bien. Exactamente. Por cómo está pintando o te puede salir mal. Te puede salir muy bien o muy mal, boludo. Pero y pinta para bien. ¿Y qué pasa si justo no la agarraste, voy y la agarro al otro y le sale bien al otro? Ya lo que voy. No jugará en el Real Madrid, sería seguido como Nico Paz. ¿En serio, Pechat? Así dice Anderson, no sé si... No creo. Si pagas Nico Paz 65... está en el Common. Si pagas 65 millones para... ¿Vieron el TikTok de Nico Paz? Rock your body, come on, rock your body, rock your body. Y una minita de atrás está buenísima. Su novia debe ser. ¿Cómo No, decir? no, no, Es una minita que está buenísima. Y ahí está detrás. Come on, rock your body. Ah, pues ese. Vamos a hacer. ¿Por quién va a bailar, Belén? Marcos. No, pues Marco tiene que hacer como porque él es alto. No es desubicado, ¿por qué voy a ser desubicado? La verdad. Franco Tesapoe. Bastante no juega en la misma posición que Arda Güler, ¿verdad? Sí. Pero Arda no juega. Si hablamos de jugar, uno juega. Mañana empieza el Mundial de Clubes, ¿eh? Vamos a hacer algún partido. No sé. Pero el Mundial de Clubes obviamente lo van a ver por Tigo Sports. Depende del jefecito igual. Claro, depende mucho del jefecito. Héctor David Martínez está en el Inter de Miami. Gustavo Gómez en el Palmeiras. Matías Rojas River, pero está lesionado. Rubén Lescano, el jugador de Mesita de Luz de Nelson, va a jugar, está en Fluminense. Va a jugar también el Mundial de Clubes. Matías Segoviña está en el Alain. Junto a Cacu Romero Gamarra. Esos son los paraguayos que van a estar disputando el Mundial de Clubes. Mañana juega el Inter de Miami contra el Al Ahly. La hora es lo que no me acuerdo. ¿No eran las 4? Chat. Ah, no, las 9 juegan, boludo. Pero espera. ¿En dónde juegan? Por eso juegan tan tarde. En Miami tiene el mismo horario que Paraguay. No sé, creo que con el cambio ahora. Partido inaugural. Mismo horario que Paraguay tiene, entonces sí, las 9. Mira, por las 9 de la noche, boludo. Che, ¿vos sabés algo muy loco? ¿Qué pasó? Que ¿Qué pasó? no se están vendiendo las entradas para el partido inaugural. ¿Vos sabés que pusieron si se vendían a $300, ahora se venden a 50? ¿Sí? Eso lo dijo. Escuché eso hoy. Sí. ¿Qué no se están Pero, o sea, vendiendo? todos No, los no se están partidos, vendiendo. Porque Nelson mencionaba lo de Boca. ¡Ey! Lo de Andrés, gracias por regalar esa sub, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿A quién le regaló? A Pablo Win. No sobro. Mira, poco. Este Pablo nunca le veo en el chat. Y no. ¿Cuál es el partido de...? Hay calendario ya, ¿verdad? Vamos un poco a ver cuál es el partido así tipo más... Y yo- purete para ver en Yo esta vería lo de los primera paraguayos. fecha. Yo creo que... ¿Ustedes creen que algún latino es capaz de ganarle a un europeo? Yo creo que va a haber sido Yo, si algún hay batacazo uno, y. Si hay un batacazo y ya vale A la mí pena. Palmeiras y totalmente. River están como para Va a atacar. Bueno, llegar a instancias. mañana juega el Al Ahly contra el Inter de Miami. Partido inaugural. Partido inaugural a las 9 de la noche. Ya el domingo a las 13 horas Ajá. tenés Bayern Múnich contra el Auckland City, equipo de Vamos, Auckland. Australia. Después a las 4 tenés PSG Atlético de Madrid. Y el domingo juega Botafogo. Espera. ¿PSG quién? Atlético de Madrid. Ese me gusta. Palmeiras Juega- Porto estira. Palmeiras, Ese Porto, puede ser estira, el primer ver. atacazo. Befielda. Y Botafogo juega a las 23 horas contra el Seattle Sounders. ¿Sabes lo que pasa? Que el Al-Ahly Ese MLS. Inter Miami es Sí. un buen equipo, un buen partido, porque Inter Miami le tiene a Messi y el Al-Ahly creo que es el equipo más ganador de la historia Al del Ahly fútbol. el equipo más ganador de África. Del fútbol yo creo que es. El que más copas Puede tiene ser. en todo el mundo creo Puede que es el ser. Al-Ahly. Sí, porque es un equipo a nadie y le gana todo allá. Y no, No, es a nadie. no es a nadie. El Tiene- equipo más, con Espera. más títulos de la historia. A nadie. ¿Quién ve el partido? Creo que es uno de los En equipos. Paraguay, ¿quién ve el partido de Alain? Yo le conozco a uno, se llama un youtuber que tiene su foto de Al-Ahly. Y le digo, ¿cómo se llamaba ese? ¿Ustedes conocen a ese youtuber que tiene la foto Ah, de sí, Al-Ahly? sí. Ese. Nero puede ser. No me acuerdo cómo se llamaba. El Nero. gigante rojo. Así lo se le dije Yo soy re fan, dicen. al Ahly. ¿Cómo se llama ese youtuber? Que era buenísimo, que es fanático, tiene la foto del Al-Ahly. Vamos a ir viendo los partidos. Ponemos otra vez los calendarios. Vamos a ir viendo el gusta. partido. Vamos a ir desglosando. Bayern, Auckland City. Auckland City es el equipo más malo de todo el torneo. Uno de los más malos. ¿Sabes cuántos? Híjate. Nero Fútbol, ese. Bien chat, bien chat. ¿Sabes cuántos títulos tiene? ¿Cuánto? 107 torneos nacionales. ¿Quién? ¿El Ali? El Al Ahly. Por eso sí. 45 Liga de Premier de Egipto.
Y sí, él 39 mejor copas de Egipto. allá. Y bueno, pero ¿quién le conoce? 15 su Supercopa de Egipto. Yo le conozco. Pero ¿quién le conoce? No, obvio que sí le conocemos, pero ¿quién le conoce en el sentido? Y el Inter Miami le puede hacer partido. Re le puede hacer partido el Inter Miami. Mentira, Bueno, si hay un árabe y- que me llama ahora. ¿Sabes Para cuántas hacerse- ligas de campeones tiene? ¿Cuántas? Esto sería tipo Copa Libertadores, pero de África. ¿Por qué Mr. Remedio Tiene me odia 12. tanto? ¿Por qué Mr. Remedio me odia tanto? Franco, sos tan feo que te quiero enviar a otro país. Mr. Remedio, te puedo asegurar lo que vos quieras, que vos sos un renacuajo al lado mío. Lo que vos Parana. quieras. No, pero él me está hateando. Bueno. Mr. Remedio, vos debes ser tan feo, Gerard. Tan feo, por Ya eso me putea va- a mí. vamos a tener que bajar el directo y nada. Ah, no. ¿Abajo con eso? Y sí, la pasada tuvimos acá dicen. ¿Qué? Soy ¿Se amigo. tuvo que bajar? Ah. Si sos amigo de Lula, entonces probablemente seas lindo. No, es África, el decano sí es Egipto. Mr. ¿Egipto? Remedio. ¿Egipto? Ah, Mr. Sí, Remedio. Egipto es. Perdón. Es de Egipto. Evidentemente sos lindo porque sos amigo de Lulax. Disculpame, Mr. Remedio. Sí o sí sos lindo porque Lula ya llevó toda la fealdad. ¿Boca contra quién juega? Boca, a ver, te voy a decir. Boca Bayern juega en algún momento, ¿Eh? pero No, ahora en mismo en juega. La primera... Bueno, en la primera rueda juega Boca juega el lunes Benfica, contra el Benfica a las 7 de la tarde. Qué lindo partido y horario. Para Mira. ver a mi Benfica del Tacuara. Vamos a ir desglosando. Vamos a ir desglosando un poquito los partidos. Botafogo, Seattle Sanders. Buen partido. Seattle Sanders que creo que la última vez que salió campeón Seattle Sanders fue Botafogo va a con pasar. Seattle Sanders la última vez salió campeón creo que fue con Aedo y con Obafemi ¿De verdad? Martins. Cierto. Después LAFC contra Chelsea, buen partido. Yo creo que gana el Chelsea por Qué goleada. aburrido. LAFC ¿quién tiene? Él le tenía a Carlos Vela. No sé si sigue Carlos Ni Vela. idea su alineación cuál es. Coque, y vos sos licenciado, placeado en geografía. Muchacho, acá dice Liga de Campeones de la Conferencia Africana de Fútbol. Tampoco voy a buscar los partidos. ¿Cómo Dice Flamengo. Flamengo juega contra la Esperance de Túnez Sí, a las 22 horas. buen partido, el mejor equipo de Chelsea, Túnez. Los Ángeles Galaxy. Este Fluminense O sea, de Los Dortmund Ángeles, pea. no Los Fluminense Ángeles de Dortmund Galaxy. pea. Fluminense Dortmund juega el martes a las 13 horas. Monterrey, Inter van a culear a Monterrey. Fluminense Dortmund me gusta. Sí. River debuta ese martes contra el Urawa Red Diamonds Este es de Japón. de Japón. Sí, Después lo Japón. tenés bueno, un partido No, partidazo. que yo creo que pocos van a ver, ¿Cuál? o capaz mucha gente vea. Kugle, me dicen ahí. Ulsan Hyundai contra Mamelodi Sundowns. ¡Ah! ¡Qué partidazo! ¿Cuál es la capital de Egipto? El Cairo. Para todos tus haters. ¿Cómo se llama? Espera, ¿cuál es el partido? Ulsan- Fran GPT dice. Ulsan- Ulsan Red Diamonds contra River. No. Primero es contra... Yo solo, Urawa Red Diamonds contra River. Ulsan Hyundai contra Mamelodi Ahí Sundowns. está. yo solo voy a ver sudamericano versus europeo. Monterrey Bien, Inter. gracias. No, Ese partido es digno de Apu. no, yo solo voy a ver si juega un... Ah, el miércoles recién es Real Madrid, Al Hilal. Real Madrid Gila el miércoles. Miércoles a las 4 de la tarde. Pachuca con el Salzburgo el miércoles. Red Bull Salzburgo. Y ese miércoles juega A las 10 de la Kaku. noche, ¿Quién fue? Kaku, Segovia y Zavala. ¿Quién fue que perdió contra los mexicanos el último mundial de clubes? ¿Te acuerdas con uno que le fundieron? ¿No fue Botafogo? Che, Flamengo, No, Chelsea. Botafogo no perdió contra... Sí, Botafogo fue. Perdió contra Pachuca. Y Pachuca jugó contra el Real Madrid. Y se creyeron... Ojalá le fundaran a los mexicanos. Todo. Flamengo, Chelsea. Que se papá, muestre el poder de viernes, CONCACAF. De hoy en 8. Flamengo, Chelsea. Pachuca fue, sí. ¿Puedo hacer Porque una consulta? Bayern, Boca. Espera, sí. espera. No hay ningún equipo que no sea brasileño ni argentino, ¿verdad? ¿Eh? No, ¿cómo? Que en Sudamérica, tipo los equipos fueron de como, no hay ninguno que no sea brasilero o argentino. No hay Ahora. chileno, no hay uruguayo, Ahora en esta no hay edición, colombiano, no hay paraguayo, Equipo. no hay boliviano, Sí, no hay venezolano, evidentemente, ecuatoriano tampoco. No, solamente argentinos y brasileños son los que están ¿Qué en el ne, mundial. verdad? Y está bien, o sea, Uruguay, ¿cómo era? Uruguay estaba nacional, Nacional estaba ahí para luchando. Paraguay estaba Olimpia, o ¿Qué sea, ne solo brasilero y argentino?
¿Viste cómo la... Lastimosamente la realidad. Pero viste cómo la CONCACAF hizo que Claro. hasta cierto cupo más por países? Mira lo loco. A mí me gustaría que hagamos tipo la CONCACAF ciertos cupos de países nomás. Y que se vaya más variedad de equipos. O si no, al pedo que sean todos los brasileños y todos los argentinos. Real Madrid Pachuca vos dijiste, ¿verdad? Fue la final anterior. Sí, Van a y se va jugar a también. jugar. Sí. El domingo 22. ¿En qué canal transmite Mundial Club Deportivo Sports? Como diría Marcos. No entendí muy bien lo de Fair Play financiero en Conmebol. Vi la puteada nomás al que dijo eso, pero no sé qué pasó. ¿Qué fue lo que pasó con...? Me voy a fijar un poco. O sea, yo no entendí muy bien. Vi el bombazo, pero ¿Qué cosa? no lo entendí. ¿Qué cosa? Que va a haber un Fair Play financiero. Y sí. Y quiere que haya un departamento ¿Vos estuviste ahí? donde puedan controlar básicamente el tema del dinero que manejan los clubes. O sea, si hay cierta cantidad de dinero que entra en tu club, bueno, con eso vos tenés que demostrar que solamente tanto monto podés invertir en tus contrataciones. O sea, hoy estaba explicando Nelson, si es que te entra, qué sé yo, bueno, no sé, 2 millones de dólares al mes y por 1,5. O sea, tiene que haber un equilibrio. No es que el club gana al mes 10 millones de dólares, pero gasta 20. No, hay pues un equilibrio. Pero Belén lo de pasar. Entonces eso es lo que quiere hacer Conmebol, Pero que ningún equipo... para poder demostrar. Pero en Paraguay, por ejemplo, ningún equipo es autosustentable. Claro que no. Ningún equipo es autosustentable. Ninguno, ni Cerro, ni Olimpia, ni Libertad. ¿Qué haces? Siempre tenés que estar pidiendo plata Pero a eso un está en dirigente. estudio. Eso está No, en obvio, estudio, a pero ver es si muy que- difícil. Todos hablan de Libertad, pero Cerro y Olimpia tampoco son rentables por sí mismos. Tienen que hinchar plata de la gente de arriba. Tiene que demostrar por qué gastan X dinero, por qué gastan tanto, esta cantidad de dinero por estos jugadores, y vos en tu club esto nomás estás ganando con o es el dinero que te entra vía socio, vía marca o sponsor, lo que quieras llamarlo, ¿verdad? O sea, para que haya una concordancia. ¿Ustedes una creen que justificación. cuándo el fútbol paraguayo va a ser autosustentable? Que no dependa del Difícil. presidente que entre. Difícil, Es muy difícil. muy difícil. Porque en Argentina los clubes son autosustentables, por ejemplo. Unos cuantos. Los más grandes por lo menos. Muy difícil. Es cierto que Nelson se fue a vivir a Chile, ¿eh? Ah, por lo de Garnero. ¿Por qué? Ah, por lo Garnero. Contale un poco lo que pasó con Garnero. Contale, pues. ¿Qué pasó con Garnero? ¿Qué pasó con Garnero? Y sí, y viste que supuestamente la U de Chile. Ah, hablamos de eso, la U Católica. Y él pues no estaba. Ah, claro, la U Católica le Ah, querían- claro, dijo que amo trabajar, dijo. Sí, Nelson pues dijo, se enteró de que Garnero ahora probablemente pueda dirigir la U Católica. Que él fue jugador de ahí luego. Sí, que él fue a veces Y jugador. estoy investigando el equipo, dijo, No, Nelson. hay que trabajar. Y Nelson dijo que le interesa, que es una liga muy competitiva y le interesa luego el fútbol chileno. Y ahí, vamos a trabajar, dijo. Así. Ya es técnico, no, dicen. No sé. ¿Se le anunció? Che, vi que se le anunció polémica en Ya se le Argentina. anunció, dicen. Ya se le anunció a Garnero, como... Ya ¿Qué se le polémica? presentó, dicen. Lo de Mastantuono. ¿Por qué polémica? ¿Por qué polémica? ¿No vieron el quilombo que hay en No. Argentina por Tampoco, eso? ¿por qué? ¿Qué pasó? Yo vi que se le mandó por más de 60 palos. No, Sí. eso En todo total, en bien. total. Ya es oficial, jugador Mastantuono. Ya es oficial de Real Madrid. Hace cuestión de horas le anunció el club. Pero se filtró por una información de que supuestamente Mastantuono dijo que quiere salir de River y que solamente el Real Madrid, él quiere jugar solamente en el Real Madrid. Entonces, es como que quedó en evidencia de Se que el contradice. Mundial de Clubes él quiere jugar ya con la camiseta del Real Madrid. Y se enteraron los hinchas, los millonarios del River Plate. Y están haciendo una campaña para que Marcelo Gallardo no le haga jugar con River Plate. ¿Sabes Porque qué? él pues tiene que jugar con River el Mundial de Clubes. Le voy a llamar a un hincha No, de River. pues te juro que le están masacrando muchos hinchas a Mastantuono. Le voy a llamar ahora mismo a un hincha de Traidor, le River. dicen. Pero, imagínate, vos ponete en el lugar de más tanto, ¿no? ¿Vos querías? Y lo que pasa es que el tipo quiere jugar ya con Real Madrid el Mundial de Clubes, pero el tema del contrato es que él tiene que jugar por último el Mundial de Clubes con River. Y Belén, ¿sabes lo que pasa? Que en el Real Madrid ahora, el único momento en que va a jugar Franco Mastantuono va a ser estos torneos que son, no te decía amistosos, pues son de bajo nivel, A ver. los primeros partidos. Hola, Garrix. ¿Qué pasó, papá? Che, está en vivo, en Pasión. Te aviso. Bueno, Bueno, contale a la gente, vos sos hincha de River. sí, yo soy hincha de River. Bueno, Decí, queremos preguntarte qué opinás de Mastantuono.
¿Qué pasó? La verdad, ¿del lado de hincha o normal? No, Como vos hincha. acá puedes ser libre, ¿Qué puedes tiran putear más si fuerte? querés. Si es un pelotudo, Ay, si no, no. joder. Puedes putear si querés, así que tranquilo. Y yo lo quiero mucho, boludo. Hasta hace una semana te decía que era el mejor jugador del mundo, pero ¿cómo no te vas a enojar si un chico sale y dice que va a quedarse a jugar la Copa Libertadores y a la una semana se va a la mierda, boludo? Y encima ahora, para colmo, dicen que no es clausulazo, es en 3 cuotas a pagar en 3 años, boludo. El peor negocio de la historia. ¿Viste? Está siendo masacrado. O sea, Entonces, y hay mucha gente que lo llama mercenario. ¿Para vos es mercenario? y a ver, igual también te tenés que poner en el lugar de un pibe Claro. que en el Real Madrid te va, boludo. Es el sueño de él. Imagínate, hace una semana antes, cuando vino al París, él le dijo que no, que se iba a quedar hasta diciembre, o sea, que iba a esperar. Y bueno, vino al Madrid, le cambió el panorama y el chabón se fue. Es un mercenario y sí, justificado. Y también creo que tiene más culpa River porque River dijo es por cláusula o nada y al final no fue ni por cláusula ni por nada. Tiene más culpa River de que se sentó a negociar con el Madrid que el pibe. O sea, es cuota. Es en cuotas durante 3 años, ¿vio? Parece que el Madrid vino y dijo, y sí, porque si hay cláusula, Mastantuono no podría estar jugando el Mundial de Clubes con River el martes. O sea, no podría haber viajado si fue por cláusula. Cláusula de liberación de 45 millones de dólares pagada en cuotas. Contrato de 6 años para Mastantuono, según información de Fabricio Romano. Claro, pero vos imaginate que el comunicado que saca hoy River Sí. dice que Mastantuono con el Madrid ejecutan la cláusula y nunca dice que River Ahí negocia. está. Y según abogados penales de FIFA, dice que el clausulazo no se puede dar en 3 pagos en Argentina. Y en caso, si es negociación, el 15% que pide el jugador no va a ser libre y se lo va a tener que pagar River. Y ahí le va a tener que pagar River a la AFA, River va a tener que pagarle el 15% a Mastantuono y representante. Pero Fabricio Romano también dice que en 3 cuotas, pero según River es clausulazo. Ujú. Pero, Y si es cláusula, es pago entero. claro. Pero en ese sentido no podría estar jugando el martes Mastantuono, Pero, porque es agente libre ¿cómo se con el llama? clausulazo. ¿Cómo se llama él? Garrix. ¿Eh? Garrix. Hola Garrix, yo soy Belén, te saluda. Quería saber tu nombre para Mati Primo, decirte Argentina. Garrix Primo, ahí, no mentira. Hola, ¿cómo va? Bien, Garrix, un gusto saludarte. No, yo pues estoy muy curiosa porque yo vi nomás todo este tema en Twitter, ¿verdad? Porque empezó a hacer tendencia el nombre de Mastantuono, ¿verdad? Y hay muchos hinchas que están enojados. Lo cierto es que él estaría a disposición, ¿verdad? Para jugar el Mundial con River, porque a partir de agosto recién es que él sería jugador de Real Madrid, ¿verdad? Así pero, es. Pero los hinchas, muchos hinchas de River no están de acuerdo. O sea, yo leí tweets que decían, Gallardo, si es que le pones a Mastantuono en tu alineación, tipo, te vamos a desheredar, más o menos le decían. Hubo un caso muy parecido igual, no sé si fue 2017 con Driussi, que se lo vende a Rusia, River cierto. tenía que jugar acá contra Guaraní en Paraguay. Gallardo lo mandó al banco y Driussi no jugó ni un minuto. Es diferente, a ver, acá es un Mundial de Clubes, Mastantuono es jugador del Real Madrid, no del Zenit de Rusia, pero el tipo está pensando en qué casa va a vivir en Madrid a partir del 14 de agosto, no sé si puede jugar un Mundial de Clubes. Va a jugar en puntita de pie, o sea, yo no creo que nadie, ni de ahí del estudio, ni un jugador profesional, va a jugar a romperse o a que lo rompan cuando un club de tu sueño pagó 60 palos verdes por vos, 45, 60 con los impuestos, todo lo que quiera. Es difícil, yo no lo pondría tampoco, porque no va a jugar al 100. Mastantuono no va a jugar siendo ¿No va a jugador ser de River. profesional? Qué No, fuerte, qué pero fuerte. y si te rompes los ligamentos, ¿qué haces? El Cagate. Madrid no te va a decir, nene, el profesional tiene que ser conmigo si ejecutó la cláusula. Entonces ahí también está, ¿es o no jugador de River todavía? Porque si hay clausulazo, no tiene que jugar. Tienes razón. Ahora, si él no es jugador del Real Madrid y tendría que ser profesional y romperla con River y decir, bueno, son mis últimos 2 partidos acá, 3, 4. Pero si en verdad ejecutó la cláusula, Florentino le va a decir, nene, dejate de joder y empezá a armar las valijas y mirarlo desde el banco. Yo no creo que se pueda jugar así un partido. Bueno, gracias, Garry, por tu opinión, ¿eh? Le cortó. De nada, papá. Abrazo. Muchas Dale. gracias. Dale, nos vemos, Garrix. Chao, chao. Mahomán. Hola, Nelson. Antes de putearle a Mahomán. ¿Cómo estás, ¿Qué Nelson? pasó con mamá? Me dice, Franco, ¿por qué hablas de esto? Si, ¿qué tiene que ver el tema de identificarse con el club? Te contradecís todo. ¿Eh?
Una cosa que te vayas gratis. Y otra cosa que paguen por vos. Eso nomás. Polémica. José Garrido está en Instagram Garrix. Llegó el nieto. No. Él vive acá igual. Sí, él es mi vecino. Y no es de Buenos Aires. De... No, Yo no, pensé él, que él estaba allá en Buenos Aires. no, él vive acá en Acá Paraguay. vive frente Él es a mi los vecino. De- Solemos jugar fútbol Pero siempre. República Argentina vive. Gran fanático de River. ¿Y él es de? ¿Dónde era? ¿Rosario? ¿O Formosa era? No Formosa me era. acuerdo. No, Formosa no, era. Luca es Formosa. ¿Y Rosario? ¿Y dónde era él? Él es. No, el chat se va a reír si onda, mejor no nomás. Clorinda. No. Resistencia. No voy a Decíame. decir. No voy a Decía. decir. No, De voy- Clorinda, ahí está. Clorinda. De Clorinda, confirmado. De Clorinda, Y nos metió un acento más porteño que los Y porteños. pasa que vivió mucho tiempo allá en Buenos Aires, boludo. Es argentino, está bien. A mí no me van a estafar mal en este programa. Bueno, hola Nelson, ¿cómo estás? Mati Primo. ¿Vos qué opinás del tema Mastantuono? Qué f- ¿Realmente? Le están trozando. ¿De el Mastantuono? Twitter, ¿Sí? ¿Qué opinás de Mastantuono? Claro, acá está el madridista oficial. Sí, por eso, hay que preguntarle. Excelente, que descanse todo el Mundial de Clubes. Se vienen cositas. La cosa es simple, no hay una ejecución de la cláusula. Ujú. Porque si hay una ejecución de la cláusula, el contrato se rompe de forma unilateral. Entonces él no tiene contrato, está jugando sin contrato. Salvo que haya una rescisión contractual a través de una ejecución de la cláusula, firme un contrato nuevo por un mes, porque te permite la FIFA. O sea que Real Madrid haya ejecutado la cláusula, haya roto... Ojo, ¿saben qué pasa? Para mí, ¿qué pudo haber Qué pasado? quilombo. Que Sí. Real Madrid ejecuta la cláusula. En realidad, no ejecuta la cláusula un club. Ujú. La tiene que ejecutar un jugador. Por ende, ¿qué hace Mastantuono? Ejecuta la cláusula, rompe su contrato con River. Automáticamente firma un nuevo contrato por River por valor de un mes. Entonces termina ese contrato y se va al Real Madrid. Sencillo. O sea, esa es la ecuación más simple. Acá te escucho yo, ¿verdad? Claro, sí, ahí le escuchas. No escucho un carajo. Pone. Nunca cuando te habla, Rafa, te adelanto, ¿eh? Y vos entiendes. Yo creo que es eso. O que definitivamente no hubo una ejecución de la cláusula, hubo una que se llegó al valor de la cláusula. Es por eso que se pagan 3 pagos. Porque las cláusulas no se pagan por pago, se paga al contado. El tema Claro. es que está siendo odiado ahora por muchos hinchas. Ese Sí, fue el... pero escúchame, el hincha de River, ¿qué se cree, boludo? Si no te está llamando el Atlético de Madrid, no te está llamando el PSG, no te está llamando el Dortmund, te está llamando el Madrid, boludo, el club más grande de la historia del deporte. O sea, si te llama el Madrid, si te llama el Barça, dejas todo lo que estás haciendo, boludo, dale, seamos sinceros. No, Ay, claro. Ay, me enojo. No, claro que sí. Boludo, no, está bien. Después los propios hinchas de River vamos a gritar los goles de Mastantuono en Champions. Pero le llama el Madrid. El Real Madrid le está llamando. Yo No estoy le, con no le- Mastantuono. no le está llamando el Celta de Vigo. Con todo respeto lo digo. ¿Entendés? Entiendo que diga el jugador, quiero quedarme a ganar a Libertadores. Obviamente que va a querer ganar a Libertadores por otra cosa que te llame el Real Madrid, boludo. Y sí. ¿Ya tenés? ¿Por qué me preguntan mi opinión sobre Adrián Alcaraz, yo que lo tengo visto? Para mí es un buen jugador. No sé qué opinás vos, Nelson. No, pero no. ¿Alcaraz al Real Madrid? No entiendo por qué. No, te preguntaron si ya tenés ¿Y la viste camiseta. lo de Robert Rojas también que puede ir a Libertad? Qué feo que tonte ojo. Vos me faltás el respeto a mí, yo te falto el respeto a vos. Sencillo. Amigo, yo te estoy diciendo, te estoy preguntando algo, boludo. Me querés baitear, Coque. No, me querés, no, me no, querés no, pegar, no. bim bum bam. Nelson, yo te compré tu camiseta de la U Católica. Qué fuerte. Nelson, ¿cierto que te vas a mudar a Chile? Ya, vos. ¿Te vamos a Chile? Nelsito Rivera, Existe vos. una posibilidad de... No, espera. ¿De mudarte a Chile? No, que me mude a Chile. Tengo familia ya. Ah, ¿en serio? ¿Nelson Sí, tiene tengo- pariente en tengo Chile, familia en vos? Chile. Boludo. ¿Tiene parientes, amigos? Tengo parientes, amigos en Chile, por supuesto. Existe una posibilidad. ¿En Santiago? No, es que se va a jugar por el Mundial Sub-20 en Chile. Claro, está bien. Claro. Sí, por eso nada más. Eso es una Cobertura. mierda. Ahí vos te querés ir a Chile. No, el decano 3. El decano 3. Su familia es No, hincha espera, de la... Uy, dice. Espera. El decano 3, yo hablé de su anteojo, no de él. Él es un ser precioso. Gracias. ¿Sí?
Tu tío se llama Dani el Granjero. Te iba a decir algo, el decano 3. Vos sos fanático de Abascal. No puedo opinar. A ver. ¿Te gusta esa foto, Nelson? Es linda, muy linda foto, ¿eh? ¿Saben qué me parezco con Con Garnero. Franco? Ah, ¿con Franco? Sí, los dos tenemos un pariente que se llama Dani. Está bien, perfecto. No, ¿qué es esto, boludo? ¿Por qué me pones la foto al lado del Dani, boludo? Reíte un poco así. Dos ganadores. Reíte así como el No, Dani. el Dani, Se parecen hilaramente. Se parecen un poco realmente, Nelson. Sí. Los dos jugamos bien. ¿Eh? La pelota. Tic, tic. Número 10, boludo. El Claro. campeonato del 95. Inolvidable. Sí, sí, sí. Su tiro libre contra Huracán cuando ganamos 4-0. ¿Eh? Sí, el rojo, pibe. El rojo. El rojo Avellaneda. El orgullo nacional. ¿Vos sabés dónde él vive? Acá en Paraguay. No. Ah. Pues tiene una. ¿Qué tiene? ¿Qué pasó? Sí, Ah, pues ayer ya. hace rato. Pues, Ah, bueno. mamá quería, Ah, Franco, bueno. boludo. Libro de Alfaro, güey. El tipo puteó a uno de los periodistas el martes. Pero no. Viernes ningún maestro. Pues acabo de ver en No, Twitter. no puteó tampoco. Además no puteó. Y tiró un. Tiró un Ah, venenito. no, no. Puteó. Yo te voy a Tiró decir algo. un- Vos te estás convirtiendo. Nada vos sos que un ver. periodista No, no entres en ese puro juego. y duro. Yo prefiero Vos no ser haces periodista. todo lo que hace un periodista, pero te querés alejar. Pues yo no quiero ser periodista. Entrás a hacer puterío, decís, viste lo que dijo Alfaro. No, vino más en Twitter un clip de ABC que ahora, No, y escuché. sos periodista, Franco. No, Haces no periodismo. puteó. Dios Hay que mío. aclarar que no puteó. Pues, Tipo, tiró unos cuantos picantes. No puteó, pero tiró unos... dijo la verdad. Vos sabés muy bien lo que es putear. No, pero No me puteó. tiró una frutita. Pero no. Tiró una Pues está pollita. bien, que está Tiró bien. una pollita Pero tipo... está bien que lo haga. Pero, ¿por qué no apoyar a la selección? Y bueno. Digo que hay gente que no quiere que a Paraguay le No, vaya que bien. dijo que ahí mencionó o hizo una analogía sobre de que hay varias personas que trabajan en los medios de comunicación de que cuando pasan este tipo de resultados quieren tirar para abajo y que realmente él se debe a los hinchas, Claro. de verdad, a los paraguayos y paraguayas que alientan. Más o menos así fue Pero la seamos sinceros, hay mucha gente que. Busca hacer sangre. Hay mucha gente que esperó medio partido, pero no, tiene que atajar Gil. No, nunca más Junior Alonso. No, Ábalos, un exjugador. O sea, que Loco, quisieron desacreditar su 9 trabajo. partidos sin perder, loco. que quisieron desacreditar el Frenemos un trabajo del Faro. poquito, frenemos No, un es poquito. música de Telo. No es Radio ¿Cómo Amor. sabes qué es música de tele? Y Radio Amor suenan los telos. ¿Qué? Esa radio suenan los telos. Ay, Dios. Pepe, yo te estoy contando, Pepe, yo sé. Ok. No, está bien. Cada uno puede hacer. Nunca te fuiste a eso que tienen... Cada uno puede hacer de su. Yo una vez me fui a uno que tenía así la radio de su auto. vida. De auto por su pared. Mamá quería el decano. ¿Eh? El decano 3 te hace una pregunta. El decano 3 es lo más grande que existe. El decano 3, esas son tus. ¿De dónde sacó eso? Está ¿De dónde espectacular. sacó Yo ese? le- Ese sí o sí se suscribió a un canal de ese. De esa política. índole. ¿De esa qué? ¿De esa qué? Índole, dijo. Un canal político solamente. Sí, perfecto. ¿Está bien? Yo te respeto, boludo. Yo también. ¿A qué te Mars y quién Bueno. es el otro? No lo veo. Lane. ¿Eso Por eso, Marx? ese no sé quién es. Y esto está Lenin. Ese es Lenin. Me queda muy lejos, pero. Ese es uno- Lenin. Lenin y Carl. Lenin, Karl Marx y el otro no. Hoy es viernes, no martes. Había sido, vos sabías que ¿A Pero qué, mañana- ¿A qué Telo se fue para no ir? Dice hay Marcela. muchos, No, hay muchos no muy Marcela, lindos. Marcela, No hay un muy momento, lindos. ¿eh? Hay lindos y hay no tan Además, lindos. espera un momentito, Marcela no puede ahora. Espera. Ay, no. Que puede, con su ¿Pero qué? pareja. Ah, Angels. Che, Ah, yo quiero hablarle directamente Perdón, a Marcela. No, Belén. Ahora entendí, boludo. Marcela, vos sos una maleducada. ¡No! Sí. ¿Por qué? Maleducada ¿Por qué? e irrespetuosa. Perdón, Marcela. Eso no me voy a decir. Vos sabés bien qué hiciste. Yo a Marcela le voy a regalar lo que puso en su historia, pero después vi que compró. Yo, Le vamos a regalar con vos Sofi. sabés bien qué hiciste ¿Eh? y a quién le faltaste el respeto. ¿Quién que tú sabes? Así no con la mamá. No permitió que le reten. No. Es No otra tengo cosa. la más pálida idea. Yo, espectacular. Me desbloqueó. ¿Quién te desbloqueó?
Me tenía bloqueado. Dale a decir otra vez. Ahí va. Este es. Ese es mi For You page, no fui yo. Sofi, ¿cómo está, Coque? Está bien, empanada grasosa. Gracias por preguntar. No, idiota. No te preguntó a vos. Sofi, ¿cómo está, Coque? Sofi. Yo pensé que era Sofi. ¿Cómo está Coque? Y eso No, es. no tiene. Vos podés tiene. interpretar como vos querés, pues. ¿Cómo está, Pasión. Sofi? ¿Cómo Eh, está? Coma, Coque. Claro. De todas maneras, Pasión, pues, ¿qué piensa de esto? Al defensa de Boca Juniors, a Ayrton Costa le negaron la visa. Pues tiene un tema de robo, Y si él. tenés tatuado 2 armas de fuego, capaz es complicado de entrada. Pues tiene un tema de robo. No, tiene ¿Qué dos. onda en serio de esa gente? Tiene Sí. dos procesos abiertos. Pero creo que hay otro. ¿Cómo se llama? No era ese caso. No, el de. Ya se cerró el caso. El de Montiel. ¿Qué mandan? ¿Por qué mandan? ¿Tenemos audios? Porque tenemos muchos TikToks Marcela. que están mandando. Es cierto. Vos sabés bien lo que hiciste. ¿Y de quién te burlaste? Hay gente que se tatúa y no ¿Vos? se ve su tatuaje. Coque, deja de robar. ¿Qué? Ya, Rex, viejo. Ese cosa se llama... Y se llama José Garrido. Seguro se llama. ¿Cómo? Para mí que yo le conozco esa voz porque es el que me alza mi bulto ahí en No Clorinda. puedo escuchar yo. Él me solía en Deja Boom. Ay, nanga. Ahí va a ser en el volumen a Nelson ahí abajo tuyo. Alzar el volumen de todo. ¿Cuál es De acá? las Dan? horas, sí, El último. Decir más, diría Sore. ahí el fair play financiero, Libertad va a descender en la Más, última más. categoría. Club Lavandero. Ahí va. ¿Te parece que algún club tiene posibilidades de autosustentarse a sí mismo? Yo creo que en el fútbol paraguayo ningún club se autosustenta por sí Nelson, mismo. ¿podrías explicar en qué consiste el fair, si se da el fair play Todo lo financiero? Todo lo quilombo me dejan a mí. Claro, pues vos sos el que más sabe. Está bien. Lo del fair play financiero, para pasar en limpio, es realmente poder tener un control como lo hay en Europa. En Europa, las ligas top de Europa, cada liga tiene su propio fair play financiero, Ujú. que es literalmente el control entre los ingresos que tiene un club y los egresos que tiene el club. O sea, si un club genera por patrocinios, por venta de entradas, por venta de abonos, por transferencias, 30 palos verdes, no puede gastar 90. Tiene que gastar un dinero similar para no romper con el fair play financiero. Un ejemplo, en Europa pasa mucho con los clubes Estado. ¿Qué pasa? El PSG tiene ingresos por 300 millones de euros, pero te gasta 700. ¿Por qué? Y porque tiene dinero por fuera del fútbol, que es el fondo de inversión de Qatar. Entonces, ¿qué es lo que han hecho con el paso de los tiempos, con el paso de los años? Es que inflan auspicios. Por ejemplo, Qatar Airways durante varios años tenía, tipo, o pagaba mucho más que otras camisetas por estar acá. Entonces, se veía la manera. Lo que hace el fair play financiero es controlar esos espacios y hacer que haya mayor justicia y que no haya clubes que tienen una inversión por fuera del fútbol o que tienen la plata por fuera del fútbol y que compren el mundo. O sea, el PSG tendría el equipo, tiene plata, si nos basamos solamente en la plata del señor Altani, tienen la plata para contratar a los 30 mejores jugadores del mundo y tenerlos en plantilla. Tener la plantilla, que 11 nomás jueguen. Pueden tener 3 técnicos, pueden tener 3 estadios, pueden comprar todo París y hacer una ciudad alegórica al PSG. Pero a través del control financiero no se podría hacer eso. Ahora, en clave Sudamérica, tenés 2 líneas. Los clubes sudamericanos están destrozados financieramente, los no brasileños. También hay equipos argentinos que gozan de muy buena salud financiera, como por ejemplo River. Pero más de la mitad que está en Pero ¿qué off, pasa? en Argentina. ¿Vos te imaginas que exista eso? Y acá, Olimpia tiene un ingreso, Libertad tiene un ingreso, Cerro tiene un ingreso. Ponle que generan 10, 12 y 14 cada uno. No pueden gastar 30, 40, 50, 50, 70, 80. Porque si no vas a estar infringiendo el fair play. O sea, vos vas a estar gastando más de lo que ingresás.
Eso significa que estás viviendo en números rojos, que te vas a seguir endeudando, que vas a seguir perdiendo dinero, que vas a seguir comiéndote demandas a largo plazo. Y después está la otra clave, que es revisar el origen del dinero de los clubes. Te paso una consulta, Nelson. Sí. De los equipos paraguayos que hay hoy en día, los 12, ¿cuántos hoy en día hoy simplemente el fair play financiero? Pero escúchame, yo no tengo acceso a los libros de Olimpia y Cerro y bueno, Libertad. O sea, pero a yo lo no que puedo- voy, a No, lo que pero tu pregunta es una pregunta que tiene que responder Vitor en Libertad, Coto en Olimpia, Zapac en Cerro. pero a lo que voy, que ningún club es autosuficiente en el fútbol paraguayo. Pero no lo sé. Si, No lo sé. si cobras 10 millones al año y Pero 12 es te que- sale el plantel en sueldo, ya te das cuenta que... pero ¿sabes qué pasa? Eso de que cuesta 12, de que cuesta 7, de que cuesta 6, son informaciones periodísticas. Vos no tenés, como por ejemplo tenés en España. Vos en España entras en la web de la liga y te sale cuánto gana Mbappé y cuánto te gana Lunin. Y entonces tiene los, ¿cómo decirlo? ¿Cuál es el término exacto? La escala salarial. Entonces vos sabés cuánta plata vos ingresás. En cambio, vos en Estados Unidos sabés cuánto gana en la NBA, vos sabés cuánto gana LeBron James. Vos podés buscar ahora mismo en internet y vas a saber cuánta plata le pagan los Lakers a LeBron James. ¿Por qué? Porque es de público. Ahí está, de público conocimiento. Vos sabés que LeBron negoció su contrato con los Lakers y yo me iba a bajar mi Mensualmente, salario ¿cuánto gana? para que haya mayor escala salarial. Entonces puede venir otro jugador. LeBron se bajó el salario para que Lakers pueda tradear y traer a Luka Doncic. Y como por ejemplo un club como Recoleta o un General Caballero, que evidentemente no perciben lo mismo que los otros clubes. Ahí está, por ejemplo. Esto es de- Ah. Mira, vos ya sabés, Mira, ahí vos ya está. sabés Haz el zoom. cuánta guita va a ganar LeBron James el año que viene. Imagínate, así debería funcionar. Mira, Claro, Nosotros- tipo como una declaración jurada. pero por supuesto, Belén, Mira un por poco. supuesto. Ahí va. Vos ya sabés todo cuánto va a ganar, ¿sabés? Vos sabés qué cláusulas, qué tiene que jugar, qué no tiene que jugar. ¿Cómo se llama esta web? Tipo la procuraduría. más o menos. Spotrack.com se llama esta página. Ahí está. Y ahí encima te va a marcar hasta cuántos años va a tener. Qué loco. Después te marca que él al terminar una temporada puede optar a la, ¿cómo se llama? Opción de jugador, que es romper su contrato. O sea, a lo que me refiero es que para que funcione esto, vos tenés que tener una claridad del dinero que manejan los clubes. Los clubes tienen que, como se suele decir, abrir los libros. Y Y no le especificar conviene a y nadie. justificar todo. Claro, porque ¿qué pasa? Vos podés decir, no, pasa que este club no tiene socios. No conocemos ese discurso. Sí. Pero después te encontrás con que ese club, por ejemplo, vendió por 30 palos los últimos 5 años. Pero lo que pasa es que vos tenés que tener la claridad. Vos tenés que tener la claridad. Para demostrar. Yo te pregunto, ¿cómo se enteraron ustedes por cuánto vendió Cerro Diego León? ¿Por Fabricio Romano o por las cuentas de Cerro Porteño? Fabricio Romano. Fabricio Romano. Así Muchachos, es así. No, la web de Cerro no anda, lo vimos recién. Funciona de esta manera. Los clubes tienen que ser abiertos de par en par. Esto tiene que ayudar a que el fútbol sea mucho más Justo. más justo. ¿Y vos crees que esta decisión del fair play afecta mucho más a los brasileños? No, que a lo que menos le va a afectar, No, yo si creo lo- que Pero es son... un No, es estudio que- lo que se está A haciendo. lo que menos No, le va a no. afectar es a ellos. Pero ¿qué es lo que pasa? Los brasileños tienen... Yo vi muchos brasileños quejándose, por eso pregunto. Claro, pero los brasileños tienen ingresos multimillonarios, boludo. Es ¿Cuánto distinto. paga el Brasileirão? ¿Cuánto paga por ser campeón de Brasil? ¿Cuánto paga por ganar la Copa de Brasil? Más de Los cinco cuadros del ganas. Mundial de Clubes. ¿Cuánto ganas por auspiciante? Y además en Brasil ya están controlados naturalmente, Coque, porque son sociedades anónimas deportivas, muchos equipos. Los clubes que ya son sociedades anónimas deportivas. ¿Qué hace Nelson? Porque no, Magumán, no estás entendiendo, boludo. Saquemos un ratito el tema de la cargada. Entendemos cómo funciona esto. Sabemos que una cargada, sí, cargada no, pero espera un ratito, boludo. Yo di un ejemplo de que siempre se habla de eso. Pero ese mismo equipo que es Libertad, al que le dicen que no tiene ingresos, boludo, vendió por 30 palos los últimos 6 años, o miento. No, real. Pero ¿qué pasa? Libertad, Cerro, Olimpia, todos los clubes del fútbol paraguayo tienen que abrir sus libros, como se suele decir. Esa es la única manera que sirva un control financiero. Pero si ni un balance no puede hacer en Cerro.
En Cerro Porteño están pidiendo la aprobación del balance hace cuánto. No. Hace muchísimo. Acá, pues, en este país, pues los perros pedalean nomás. ¿Entendés? Vamos a pedalear nomás, que forme fila. La vamos a pagar cuando... Muchachos, dame un ejemplo, boludo. Olimpia trajo 10 jugadores en enero. 10 jugadores trajo en enero. Se inhibió. Pagó la guita y ahora trae 8 refuerzos otra vez. Eso es pedalear, boludo. Pedalear. Y de los 10 salieron Y, no, y gratis. Cerro Porteño trajo 11 refuerzos. 11 refuerzos. ¿Y qué quiere traer Diego Martín ahora? Los mismos puestos que ya trajo. O sea, Eso estamos hablando todo antes que venga. es controlar la finanza del club. A mí, si me preguntas a mí, perfecto, pero ojo, bien aplicada, si no, no sirve de nada. No sirve de nada. O sea, aplica bien, abrí los libros, que sepamos cuánto gana el 2 de Recoleta y el 10 de Olimpia, que sepamos cuánto gana el 8 de Libertad y el 4 de Cerro Porteño, y que sepamos todo. Y así se va a servir el fair play financiero. Si no, no sirve. ¿Qué entidad? Por eso. Exacto, porque si va a controlar solamente No, pero si controla solamente Conmebol, como se está diciendo, boludo, tenés que controlar ¿cuántos clubes? No, muchísimo. Muchísimo. En Argentina- 180 clubes. En Argentina nomás. Más, imposible. En Argentina y Brasil más ya hay más de 50. Sí. Sí. Tenés 2 acá, 62. 62 más Le acaban de dar la Uruguay, visa a 70. Ayrton Costa, dice. Bien, jugó. Al final, Sí. Jugó. va a jugar, va a ir. Va a jugar contra el Bayern. Sí, así le podemos putear con número de mano, dice Julián. Con Sí, una- también. ganas, viven en un Es country. que, no, es que... Ganás pasa- 50.000 vos al mes. ves la escala salarial del Real Madrid y el segundo Esto me mejor bravo. pagado es Alaba, güey. Alaba, antes de la renovación contractual de jugadores importantísimos, Alaba vino por un contrato de 20 palos al mes. Al año, perdón. 20 palos al mes, anda acá. 20 palos al año. Un montón. Impagable. Pero esto todavía no, o sea, todavía no es que hay una ejecución desde que el próximo mes se va a hacer, sino que está en estudios, veremos para ver si es que se aprueba, si se hace o no. No se anunció ya, Alejandro. Él anunció que se va a instaurar el fair play Pero ¿desde financiero. cuándo? No, A eso es lo que voy. después te No, no es que se va a hacer ya No, el no. próximo mes. No, es que no podés decir está a mitad de campeonato. Y no por mitad de eso competencia. se va a ver Debería desde tener que- una implementación importante. desde qué año. Y muchos negociados van a caer. Bueno, no vamos a hacer lo boludo que no hay negociado en el fútbol paraguayo. Hay muchísimos negociados en el fútbol paraguayo y muchos de ellos o van a caer o van Y a es que hacer la siempre se- trampa. Echar la ley, echar la Sí, trampa. es que siempre se escuchó el rumor, ¿verdad? Pero Lo que pasa es que yo tengo que, pero yo no escucha, puedo Franco, decir hay una porque yo diferencia- necesito Espera. yo necesito Si vos decís esto y haces que me gestos, consta. vos tenés que decir esto y mostrar todas las pruebas. Una cosa es lo Yo que no sea, tengo pruebas para asumir. uno es lo que sea comidilla, que vos hagas el gesto de... Amigo, Sí, se sabe. No, no vamos a hacer escuchame. lo boludo que no hay No, no, negociado no. en el fútbol paraguayo. No, no, que es- Cerro Porteño no iban a jugar hace 5 años a préstamo que no jugaba. No vamos a hacer lo boludo. Y denunciarlo entonces. Pues sí, hice un TikTok. No, pero espera un ratito, Franco. Hay una diferencia muy grande. Espera. Te pido que te tranquilices. No. No, espera. Yo no tengo. No, es que no es así. Lo que pasa No es quiero que- tener filtro y decir que no hay negociado en el fútbol es que paraguayo. escuchame, amigo. Es muy Espera, simple y es muy espera, fácil. No, espera. evidentemente Puedes no. esperar, loco. Puedes esperar. Espera un ratito. Escúchame. Hay una diferencia muy grande entre decirlo, que acá no podés mirar para un costado. Es una realidad. Pero después hay una diferencia muy grande en que vos lo digas y si salís, tenés que salir, tenés que investigar, tenés que mostrar y tenés que probar. Demostrar Hay una las pruebas. diferencia. Hay una diferencia muy grande, que es una cuestión legal. Si no te comes una demanda por difamación y calumnia. Así nomás es, boludo. Que venga. O sea, Venga. no es así, brother. No Pero es mi así. brother, pero. Vos no es así que. No Sa- es así. ¿Sabes lo que pasa? Que. Es. Vos podés dar tu opinión sentada sobre que a este jugador se le paga mal, se trajo al pedo, todo esto. Vos estás Pero opinando. es, pero en el es momento que hacer vos la decís- gota gorda. pero Es en el tapar el mo- sol con la luna. No Bueno. es así, boludo. No es así. ¿Entendés? Vos Está tenés bien. que, si vos vas a decir, porque escúchame, vos decís, yo no soy periodista, por el momento que vos estás frente a un micrófono y una cámara y vos estás diciendo, hay esto. Pero cualquier boludo puede decir. Si fuese y periodista bue- no y- hubiera dicho. Y bueno, boludo, Si pero. fuese periodista no hubiera dicho. ¿Por qué? Sigamos nomás. No, ¿y por qué? Vamos a sacar mucho trapo. Pero, ¿qué trapo lo que vas a sacar, No, boludo? dale. Decina, pero vos acabás de decir que no tenés problema en decir y ahora no querés decir. No, pues ya tener problema, pues. Ya tener problema. Y bueno. Pues acá no pasa nada. Acá todo está en lo correcto porque nadie demuestra lo contrario.
Y todos sabemos cómo funciona el fútbol Pero, paraguayo y las pero cosas. es así, bro. Pero es más fácil decir que no, nomás Pero para no comer el problema. Acá el tema es que si vos vas a ir a fondo con un tema, tenés Es que una cuestión denunciarlo. es una cuestión legal. No, no, pero es es una eso. cuestión muy densa. Pero, boludo, los grandes periodistas de la historia, en cualquier lugar del mundo, van al frente con eso, boludo. Esto- El Watergate, ¿cómo carajo creen que pasó? Se demostró, boludo. Hay que demostrarlo. Esto es un sketch de humor. Mira, esto es un sketch de humor, esto es parodia. No, no, Solucionamos. espera. ¿Qué? No, espera, ¿de qué hablan? Espera, Franco. Vamos a hacerlo, boludo. Frank. Yo dije nomás que se van a revelar mucho negociado del fútbol paraguayo. Ajá. Y No, lo que yo le digo, que no puedo- yo me trato dice de, que no yo puedo- trato de me quiere cuidarla a él, salvar, me quiere porque salvar él diciendo que quiere no hay decir- negociado en el fútbol No, paraguayo. no, O sea, no seas que tengo boludo. que Escúchame. No dijo eso, No dijo seas que tengo boludo. que demostrar que Espera, hay para poder decir esas cosas. Espera, no seas boludo. Perdón. No seas boludo, bien te digo. No seas boludo. Yo no dije eso. A lo que yo te dije es que si vos haces algo así y das una declaración así, te puede generar problemas porque te va a pedir a alguien que digas y que demuestres. O sea, realmente yo puedo hacerme el boludo, dejar de percibir y que me chupe un huevo lo que a vos te pase. No, ya se te boludo. A mí no. No, a mí me chupa boludo, me pase. porque la verdad es que me interesa y me preocupa qué te puede pasar. Y No qué me va a pasar nada. ¿Entendés? O sea, no te hagas el boludo. No, si vos es que no decís, me hago el boludo. No, no, Coque, vos sos un ladrón. Y tiene que... Coque más y demostrar que soy un ladrón. Y lo que le pasó a este tipo que Tito Torres le denunció, boludo. Es lo mismo. Una cosa chima. Pero es lo mismo, co. ¿A vos te entrevistó hace poco? Sí. No, él no. Otro fue. El otro. ¿Quién? Seba te entrevistó, boludo. No, el otro de el pelirrojo lo que entrevistó. No, boludo, hice un podcast, boludo. Ah, sí, ese dice. Pablo Hiciste un manda la podcast. pausa, Ah, Sí, boludo. podemos recordar algo. Es cierto, Coque roba de la correcta. Tengo un tema. ¿Qué? ¿Qué pasó? Mañana, así como Franco, como Nelson le cuida a Franco, le va a cuidar al equipo. Mañana se van a cumplir 15 años de un partido sumamente importante. Arrancaba una era en el Mundial. Paraguay-Italia. Paraguay-Italia 1-1. Tenemos el material para compartir, Rafita. A ver. Ya que estamos en ese, para recordar ese partido. Porque era el último mundial. Era el último mundial del cual fuimos parte. Mira, Justo Villar de arquero, Claudio Morel Rodríguez, Aureliano. Qué locura, qué equipazo que realmente tuvimos en ese. Muchos paraguayos se fueron. Qué lindo fue. Ustedes tuvieron conocido que se fueron así. Mientras tanto, ¿puedo No. preparar el Twitter de Olimpia? Acaba de subir algo. Epa. Por favor. Este ¿Qué es el gol de subió? Antolín. Sí. Se ganó de Rossi. Ah, cierto, nosotros abrimos el marcador. Nosotros ganamos 1-0. Te paso el video. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Sí! Mateo Pie. ¿Qué pasó? Es ¿Verdad? Mateo, Porque se ¿verdad? puso todo rojo acá. Para mí no Coque. es Mateo. Capaz o va a ser. ¿Eh? Pues capaz no se sabe. Aura Sí, de pues no lo gol. presentó todavía. Oficialmente se presentó. Ahí te envíen, hey. Qué loco, qué golazo, ¿eh? Qué golazo. Quería recordar, si quitas la música de tensión de paso también, Benja. Para ayudar nomás. Gracias, Benja. Gracias, compañero. Son muy buena onda, en serio. Ahí está. Qué partidazo que vivimos realmente. Yo me acuerdo que yo estaba en la escuela cuando eso, el chat seguramente que nos comenten cuántos años tenían que estaban haciendo en ese momento. Ram Berbera también, que fue una gran figura de esa albirroja, con el Tata comandando, y 60 y pico más o menos era que vino también el gol de Sí, el gol le metió de Rossi. Rossi. Ahí está Marcelo Lippi. Mirá a Marcelo, ¿cierto? Este fue el primer partido 1-1. de Italia como campeón del mundo en un mundial. Sí. Ah, cierto. Ay, justo. Previamente, sí. Ese fue el día de la Yagular. Ahí Le salió jodió. mal. Sí. Que tenía esa polémica, ¿cierto? En la primera ronda. Yo tenía 2010. Italia pasó de grupo 14 este año. años. No, No, se eliminó. Ese fue- Italia no pasó tampoco 2014. Ese grupo ¿Qué pasó. jugador, Ricardo 2014 pasó Uruguay y Montolivo? Costa Rica. O sea, Italia, Montolío en la Fiorentina. Italia no pasó de grupo sus últimos 2 mundiales y después ya no clasificó más. Sí. Hija Así de mismo. mil. Hace 2 mundiales no a Italia. Hija de mil, ¿cierto? Y este como estaba complicado. Italia la Eurocopa última perdió vez. también, ¿verdad? Le quedaba un partido contra La Marcelo. última vez Está fue último en su 2014. grupo.
Eurocopa perdió también, ¿verdad? Perdió 3-0 contra Noruega. Pero ese partido eliminatoria, ¿no? Ah, de Eurocopa sí, cierto. En Eurocopa se hizo viral el relato de Klose. Ah, cierto. Fratesia colocar. Tenemos ya el video que queríamos mostrar. ¿Eh? Esto acaba de subir Olimpia ¿Qué es eso? A ver. en su cuenta. ¿Qué es? A ver. tu patio porque Sí. ¿Capazo? Ay, capaz tiene que ser. No sé ni un tatuaje, nada. No. ¿Quién es? ¿Será que Capazo tiene tatuaje en el brazo y no se vio? qué lindos jugadores italianos. Yo no dije eso, boludo. Además, no es así, boludo. En el 2006 había jugadores más lindos. ¿Capazo? Canavaro. ¿Capazo? Gattuso. Canavaro. Del amigo. Piero pelado. Del- Totti. No, olvidar. Pero me quedo con Canavaro. Qué joder. Qué Se jugador. están olvidando de Pirlo, muchachos. No, pues Pirlo no era lindo. No. Buffon nunca me pareció lindo. Gennaro Iván Gattuso. Gattuso. Gianluca Zambrota. Fabio Grosso. Eso sí. ¿Y si ahí está todavía con eso? Daniel Osvaldo. Más adelante. Mano de... No. Mano, ¿de quién Bienvenido Agustín Ale. No, muy blanco es. Capazo ni un fuera de serie. No se entiende el porqué de tanta producción. Y pasa que Capazo, muchachos, Fue lo mejor de Olimpia. El Toro Vieri. tuvo una buena temporada en... Toro Vieri no jugaba en 2006. ¿Quién tiene mano? El más lindo fue. Cosa que tocaste O sea, lente, tiene sí, que pero- laburar el CM. Claro que tiene que ser Nosotros tenemos un misterioso. compañero que se llama Valo. ¿Eh? Sí, Balotelli, nuestro Sí, compañero. Balotelli. Sí. Tenemos un compañero, nomás dije que se llama también así. Con que mete el empeño tuyo. Ese literal. nomás fue el video. Pues yo no... ¿Qué? Ah, Eso nomás fue el video. no sabemos. Ojalá, claro, el primer semestre de Capazo no fue bueno. Pero también hay que decirlo, fue fundamental en el torneo que ganó Olimpia. Eso hay que decirlo. Pero Para claro que yes. mí hoy en día, A mí me gustó si Capazo vos me después. decís, no es un fuera de serie, claro, pero en el equipo Olimpia va a funcionar si no tenemos centrales. Con que te olvidaste de subir completo. Chat, yo no soy el CM de Olimpia. Yo le conozco al CM de Olimpia. Comparto siempre con él. Y eso te emocionó tanto. Claro. Yo que le me conozco emocionó, también. papá. No es el que vos pensás. Sí es. Bueno, vos subiste ¿De quién? del CM. No, yo no te voy a revelar información confidencial. Pues yo sé quién es y me No. sigue, me escribe. ¿Quién es? A ver. Me escribió cuando- y mostrame quién es. No me acuerdo su nombre. Me Mostrame. escribió cuando vino Speed. Mostrame. Bueno, ¿vos querés que yo dé información? No, pues yo le sigo y él me sigue, no me acuerdo su Es nombre. obvio que es de Bayor. Pues no poco. No puedo. Ah, vos tenés prohibido decirle a tu amigo quién es el CM de Olimpia. Claro. Qué estupidez. Pues yo sé quién es. Voy a decir su nombre Pa- pa- muy en directo es, para que así, fundirte. es que así somos. Voy a decir el nombre. ¿Decí? Voy a decir el nombre. ¿Decí? No es ese que vos estás pensando. A ver, yo estoy buscando. ¿Quién vos pensás? Yo estoy pensando. Sí, ¿Sí? ya sé bien. No voy a decir tampoco. Yo quiero que salga de tu boca. Ah, en serio, mira. está ahí, se excluye la división de honor. Sí, se tiene que aumentar, sí A o ver sí. un poco la mano de quién es. Para mí, ¿qué pasó? Para mí es capaz, pues, su brazo es grande. Y yo Este me acuerdo es mi que cuate. Mateo Gamarra era. No. No es este. Su No. brazo era. ¡No! Sí, el brazo de capaz. Claro sí, que capazo es, muchacho. Sí, Es capazo. capaz. Capaz que sí, capaz que no. O capaz que eso. Vos sabés que cuando se me quedó todo tu colorete en mi dedo, Belén. ¿Perdón? Y se me quedó tu colorete en el, ¿Y para cuando, qué? y cuando limpié la taza. Mira cómo se quedó ahí ¿Y todo para el qué, coso. amigo, vos lavás? Yo te dije cambiar nomás el café Y porque tenía por con café. agua. Y pero quise lavar porque tenía ahí el colorete y tipo al limpiar se me quedó todo por mi dedo. Core, brother, será la gran. No creo que sea Alcaraz. Parece capazo. Alcaraz acabó de salir. No creo que haya cerrado ya. Se fue Ramiro y se quedó como grande en vende humo. Pero yo no soy vende humo, muchacho. Ah, hay un tweet. Se cumple todo lo que digo al final. Hay alguien que está en Twitter. Ujú. Dijo. Tiene arroba. Voy a decir. No, el tapado todavía no, Alan. G de Bricks. Arroba G de Bricks. Claro, Guido. Y sí. Y él dijo. Antes de cerrar el programa, que dijo que se vienen dos sorpresas. Vos estás haciendo tendencia en Twitter. No es Adrián Alcaraz. Era Coque. ¿Vos sabés lo que quiere hacer Olimpia? ¿Qué?
O sea, Olimpia media. ¿Quiere que vos seas Fabricio Romano Olimpia? No, claro que Ah, no. perdón, me emocioné. Quiere que me vaya, que haga, que haga una pretemporada, un día de pretemporada ¿Lo va a hacer? Olimpia. Buenísimo. ¿Con los jugadores? Y parece, ojalá que sí. Se tiró la idea. Ahora, No sé quién es ¿de ese. qué? A ver. ¿Quién es ese? ¿Juan Escobar ese? Mira. Léelo, Franquito. Juan Escobar fue ofrecido a Cerro. Y obvio que le ha ofrecido una cosa. A muchos clubes le han ofrecido a Juan Escobar ahora mismo. Dani Maciel dice que Juan Escobar fue ofrecido a Cerro Porteño. ¿Es a quien yo estoy pensando le está llamando? ¿Es amigo? Mira. No llega la llamada a Chile. ¿Ustedes o sea, no están jugando Juan Escobar? ¿Dónde está jugando Juan Escobar? Yo no sabía. Yo pensé que decía en México. ¿Dónde está? Está en la segunda división de España. ¿En qué equipo está jugando? En el Club Deportivo Castellón. ¿Vos sabés que no le tenía en el Castellón? No me atendió. No me atendió ya. ¿A quién le llamaste, Nelson? Un amigo. No me atendió. Estaba en un golpe. Coque va a usar todo el átomo de la plantilla cuando vaya a entrenar. Y la idea es que vayamos. Vamos a ver qué pasa. Pero si te vas a ir, tenés que irte El equipo ya ha bajado de peso por lo menos. fino. No, yo me voy a ir. Te descuida y capaz Busto dice, a la puta, este bueno. Dios mío. Quédateme. Hola. ¿Cómo estás? Estamos al aire. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien, veo? Te quiero hacer una pregunta. Consultaba nomás. Nuestro representante en Olimpia Media Sí, quiere ir a hacer un día de pretemporada. ok. Vos como comandante en jefe, líder del proyecto, jefe total y absoluto, el único con el teléfono rojo, ¿la autorizarías o tiene que pedir permiso por escrito con 72 horas de antelación y que no cuente días hábiles? No, sin problema. Ahora siempre y cuando limpia de la autorización no hay problema. ¿Le pedirías algún tipo de contenido específico para este espacio deportivo? Claro que sí, tiene que ser un blog completo y ese blog va a ser emitido a través de Pasión. Ah, ya sé quién es. ¿Y Marco qué? No reconocía. Pensé que era alguien importante del Olimpia. Que yo sé que parezco corto no me hasta ahí. Bueno. ¿Y Marco qué, muchacho? Mismo talento, diferentes épocas. Ahí está. Jefecito. ¿Qué pidió Green Day para el hotel la noche previa? Ah, perdón, me confundí. Es Marco. Gracias, jefecito. No, ¿cómo que? No soy jefecito, primero que todo. Le agradezco, querido amigo, por haberme llamado. Un gusto poder escucharlo. De nada, jefe, hasta luego. Gracias, jefecito. Sí. Es que no quiere más ser jefecito. ¿Qué quiere decir Quiere ahora? que se le diga jefe. Ah, bueno, jefe. Gracias, jefe. No puede decir amigo. Gracias. No puede decir amigo. Gracias, Ah, jefe. ¿escucharon? Yo sí le puedo decir amigo. ¿Y yo, jefe? No. Bueno, gracias, jefe. Marco, muchacho. Vos sos un triste compañero de Marco trabajo, me ponen acá por Samachado. WhatsApp ahora. No. ¿Por qué Marco, hay- habla como jefe. ¿Por qué? Ah, no, acá pregunta, Marco, ¿vos estás en el baño? No estoy en el baño, boludo. Mi pieza es tan humilde que no tiene... ¿Cómo te puedo decir? Parece que tiene un baño. Está una cama. No está acustizada tu pieza. ¿Cómo no vas a insonorizar tus piezas? Hace como Franco. No, pero... Él insonorizó la pieza, ¿sabes luego por qué? No. Pero es de una pieza, después está el estudio, papá, tranquilo. Gracias, Marcos, buenas noches. Dale, amigo. Abrazo grande. Chau. Mi pieza no está insonorizada. Qué grande, Marco, Sí. No. Está mi- lleno de huevos. Boludo, Puentazo, Perdón, dice. cartón de huevos. Perdón. Mi... El lunes. ¡Ah, el lunes no! El lunes es feriado. El lunes es feriado. Ahora pillé. Ey, va a decir que está trabajando en su casa. Va a decir que está trabajando pero en su casa, que no es feriado para él porque está trabajando por su casa. Dale. Marcos. Hola, Marcos. Home office. Marco, una consulta que te hace acá el sindicato de Pasión Estudio. Sí. ¿El lunes hay programa o es feriado? El lunes me complace decirle a Coque, porque estoy seguro que el que preguntó es Coque. Belén fue mal educado. ¿Puedes callar, loco? Está dando información. Jefe mal educado. No hay programa, pero hay que hacer contenido para el lunes.
Ingeniero, ingeniero, ingeniero. Acá te diciendo el chat que con razón ya descansaste hoy, así el martes recién te sumás, dice. No, el único que... ¡Puentazo! Este fin de semana vamos a hacer una presentación que haya luz. Dale, señor, abrazo grande. ¡Puentazo! Lucas. ¡Puentazo! No, ingeniero. Constructor de ingeniero, puente, el cuídate. ingeniero. Arquitecto, ¿nos vemos, arquitecto? Chao, chao. Creo que ingeniero construye puente, no arquitecto. ¿Aleal? Creo que sí. Y no, un arquitecto no tiene que estar en el No, del acaba de puente. decir que tiene que hacer conjunto a Luca Quattrocchi, Nuestro otro jefecito. nuestro otro jefecito, nuestro coordinador. Muchos jefes tenemos. ¿Qué fue de puentes? Ile, Dani, Luca, Marcos, Bruno, por supuesto. No Julia, claro. Si tu jefe otro, avísame. Porque había alguno que sí. Decano, vos sos muy loco ya, decano. Sindicato dice que es neoliberal cuando conviene Rivera. Sí, Yo quiero ser senador. No es el senador de la República. Pero ahí tenés que crear tu propio partido. ministro, papá. ¿Eh? En ¿Vas a el, crear tu propio Congreso partido? en el Congreso te van a escrachar, brother. El ministro, vos sí. ¿Qué petana cachar en el Congreso si ellos son los peores? Y por eso la Yo, gente. yo le quiero decir al chat que si yo en 10 años voy a ser diputado o técnico, no hay término medio. Vos habilitas también tu Nelson Neta para hacer viajes. Yo estoy para ser ministro. Yo voy a baila. ser diputado por Central o voy a ser técnico de fútbol. Yo tengo mucha gente que se va nomás ahí hacia ciudades del interior y hace su residencia y después se va como diputado. Voy a meter así también. Y viví así medio MPGA, tiempo. Make Medio Paraguay tiempo. Great Again. Medio tiempo te va a vivir así de Pacaraí y hacer campaña con Marcos. Y podés irte como de Pacaraí. Yo le veo a Marco como intendente. Marco va a Marco ser. tiene una pinta de que Marco va a ser. Pero Marco va a perder la elección. Vamos a hacer empedrado. Porque va a competir contra Nelson Nelson René. René. Y Va a ahí perder. está el Vamos a asfaltar tema. Pero tiene que Tomatí. tiene que apurarse porque el que se presente primero le va a quitar el lema al otro. Tu voz en el Congreso. Nelson René, Marcos Morel. Aunque a Marco yo le veo así tipo Beto Velar, el presidente del Congreso. Ahí va. Salí de ahí. Yo le veo como el oso Jatar. Yo le veo como mortero bala. Sos muy bajo de tu parte. No. Mortero va a ser diputado. Todavía ni te candidataste Nelson, ya tenés mi voto. El nuevo chaqueñito Nelson Rivera. Nelson. Qué Nelson grande sos. sos. Nelson, qué grande Yo puedo sos. ser tu ¿Eh? ¿Qué para- compañera de campaña. Ah, acá ya me dicen el partido político y todo, que Frente Guazú me queda perfecto, dice. ¿Qué? Excelente, chat. ¿Quién fue ese genio? No. ¿Quién fue ese genio? No. ¿Quién fue ese genio? Nelson, Es el muy nuevo buena. trato a vos. ¿Quién puto frente de Guazú? ¿Quién fue? A ver. ¿Qué pasa acá? Nelson. Lucas Op. No. Belén ¿Qué? Yo para ministra. o jefecita. No, ministra. Upacaraí es Central Franco. ¿Qué dijiste vos sobre Upacaraí? ¿Eh? ¿Vos dijiste que Upacaraí era cordillera? Aunque No. No, espera. A, No pasa? dijo eso. a Marco No le dijo eso. queda ser gobernador del departamento central. No, ella al lado no vive. Yo políticamente, si alguno de ustedes llega a algún puesto, yo quiero saber que le va a derrocar. Y morir así, mártir en el combate. Ese es mi sueño. Pero adelante, sigamos. Fútbol 11. Fútbol 11. Ministra planillera, totalmente. Ministra de Pilsen. Legend. Legend. Ayer solé. Fácil. Ospina. Fácil. Colombia, Napoli. Colombia, Falcao. Milan, Zapata. Falcao. Colombia, Cristian Atlético, Zapata. Luis Amaranto Perea. Vamos a poquito. Napoli, Colombia, Oye, Ospina. Marambama. Ospina. Vamos Opina. primero con los colombianos. Dale. Ospina. Cierto, venga, tan. Ospina, no opina. No empiecen, no le van a poner presión. Opina. Bueno. Bien. Abajo, Zapata. Zapata. Cristian Zapata. Zapata nomás pone. No, es Dubán, Cristian. Pero no sabes si es con H o sin H. Sin H. Cristian Zapata. Cristian. No Cristian. Ese es de tu barrio. Cristian. Cristian Zapata. Escribí todo en completo. Cristian Zapata. Capaz es con H. Pone con H. No, ¿Sabe qué poner poner? más Zapata. No, poné Yepes.
Mario Yepes. Mario Yepes. Mr. Yepes. Ahí está, Mario Ay, Yepes. ¿Cómo le va? Falcao, Jackson, lo que quiera. No, Falcao te dice cualquiera. Amaranto Luis Perea. Amaranto Perea. Perea. Ese era Perea, Perea no va a poner, Perea no va a Por poner. favor. Ahí está, bueno, ahí está. Luis Amaranto Perea, Vos sabés viejo. que él era plata y era uno de los centrales más rápidos del FIFA cuando jugaba en México. Julio Batista, Betis y Atlético. Podés buscar si está Julio Javi Galán. Julio Baptista ya pidió. Baptista, Ya pidió Coque. Julio Bautista, ¿cuál pusiste vos? Baptista. ¿Cuál pusiste vos? ¿En Yo. dónde pusiste Bautista? Julio Batista, ¿Dónde? Betis Atlético de Madrid. ¿vete dice. Atlético de Madrid? Bautista jugó en el Real Madrid, boludo. No en el Atlético. ¿Y no jugó en el Betis? Pecado. Podés Picao. buscar. Podés buscar. ¿Qué jugador Vea es? la foto del... Te olvidaste. No olvidé ya el boludo. Poné mientras. Ah, Javi Galán. Javi Galán. No está. Javier Galán pone. Javier Dale. Baptistão puede ser otro también. No, no está. Baptistão. Pone. Leo Baptistão. Capaz, ese es lo que quisiste decir. Ese. Capaz, ese quisiste decir. Sí. Pone Betis, Napoli, Fabián Ruiz. Atendé la que tira el chat. Emerson, Betty y Milan. Tenés razón. Muy bien. muy Mm. Ex Barcelona. No, Betis no es el apellido. Emerson. Emerson Royal, él es. Él era. Emerson Royal. Emerson Betty. No, No. no. ¡Emerson! El club se llama Betis. Emerson Royal. Bien, 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 bien. Y acá nos fuimos a la verga. Celtic Napoli, Celtic Milan. ¿Qué voy a Celtic saber yo, Milan. boludo? Bueno, ¿y ese japonés cómo se llamaba? No jugó en el Milan, jugó en la... Paolo Di Canio. Dican. Canio. K con C. Es para meterle un soco, en Sí, serio. Benja, vos te estás haciendo nomás, boludo. Ahí está, Pablo Di Canio. Uy. Hija de puta. Real Madrid Celtic, boludo. Real Madrid, pero... El Real Madrid, Atlético Madrid Celtic, boludo. Pensá rápido. Atlético Madrid, Celtic. Madrid, Celtic, Atlético Madrid, Celtic, Atlético Madrid, Celtic, Atlético Madrid, Celtic. Algún así latino que haya ido por ahí. Estaba este hondureño que nos llegó a jugar al Atlético de Madrid. ¿Quién puede ser? Pensá conmigo. Ay, pero vamos a buscar. ¡No! No vaya a buscar, no vaya a buscar, no vaya a buscar. No vaya a buscar. Algún japonés tiene que haber. Caramoco, dicen. Y Caramoco no juega al Atlético de Madrid. Witzel, dicen. Poné por Pero Axel Caramoco se Witzel. llamaba. Caramoco se llamaba. en Witzel, serio. ahí da. No. Un escocés, no creo que haya ido. Y este hondureño, Palma, no sé si jugó al Atlético de Madrid, pero ponemos. Ahorita la estrella era, ahora se fue al Olympiacos, creo. Palma, poner. No, pero Larson jugó al Atlético de Madrid. Suenan las sirenas. En todo el show. Polémica. Yo me voy. Poné Larson. Henry, ahí está. No. No. Futre. Pues Galán no estaba ya. Ahora buscamos. Galán. Puso Galán. Futre. Ahí está. Pablo Futre. No, tampoco. Ni idea, boludo. Ni idea, boludo. Ni si busco en Google no sale. Celtic. ¿Qué? Simao. ¿Simao? Simao. Simao No, con ese, Simao. Simao Sabroso vio jugar en el Celtic. No. Manu Sánchez dice el chat. Probaba. No, Enzo no. Manu Sánchez.
No, no está. No. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, ¿no? Y probá... Y probá... Ay, ay. Daniel Guas, el que jugaba en el Celta, pio. Busca un poco ese. Ese Guas, poné. era noruego, no sé qué, o Dinamarca. Was. Was. No, Richard. Doble S. Texas, busca. Alexis Texas. Daniel Was, ahí. No. ¡Ah! Alexis Texas busca. Musa Dembélé, papá. No, no está Alexis. Dembélé. 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 Samuel de Luque. Samuel de Luque busca un poco. Pinjaco lo está dando todo. Abajo. Samuel- Musa Dembélé. Escribí todo Dembélé, no buscaste, co. Baja. Samuel de Luque no estaba. Dembélé, papá. Bueno, chao, gente. Nos vemos. ¡Vamos, ¡Que venga!